Shalom a todos, un saludo cordial, todas las bendiciones, bienvenidos al encuentro del día de hoy. Estamos iniciando la segunda transmisión de esta semana. Como cada semana, martes y jueves, tenemos estos encuentros en vivo y los domingos ahora también que tenemos el curso de los secretos cabalísticos de las letras hebreas por nuestra escuela online, por Zoom. Así que, bueno, pues muchas enseñanzas, mucho aprendizaje. Para el día de hoy vamos a dar las clases que teníamos que dar el martes, que empezamos hablando del tema, pero al final la energía nos condujo a hablar de secretos profundos, como son los relacionados con la esencia de lo que es la divinidad. Yo creo que es una buena clase para haber creado pues las bases para lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es acerca del árbol de la vida, las 10 sefirot. Y precisamente quería también decirles antes de iniciar de lleno en referente a las letras hebreas, el curso que estamos dando los domingos. Recuerden que solamente llevamos una clase, que este domingo es la segunda clase y son al menos 10 clases, de 10 a 12 clases yo pronostico que vamos a estar estudiando por 2 meses. Las clases quedan grabadas, así que pues si se perdió la primera clase, no se preocupe, puede unirse a nosotros este domingo a las 7 de la noche, horario de Florida, Estados Unidos. Las clases quedan grabadas y bueno, Besrat Hashem, profundizando en los secretos, les decía, de la creación y otros misterios. Hoy vamos a hablar acerca del árbol de la vida y vamos a entrar explicando precisamente o partiendo de los análisis que estuvimos haciendo el martes, donde hablamos acerca de la Ein Sof, de la divinidad, de ese infinito. Y partimos del hecho de que el Ein Sof, de ese infinito, no hay forma, es imposible interactuar directamente con él, a no ser que haya filtros, capas, intermediarios que nos protejan de Dios mismo, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando hablamos de esto, obviamente no estoy haciendo referencia solamente a los seres humanos. Hay que entender de que existen infinitud de otras creaciones de seres que según el grado espiritual, la grandeza, la potencia energética de los seres, pues va a ser el grado de cercanía o cuánto podrán acercarse a la divinidad. Pero nosotros, seres humanos, pues que estamos en ese proceso de evolución espiritual, necesitamos de esas protecciones espirituales, al igual que todos los seres al final necesitamos de esas protecciones espirituales, porque eso es lo que posibilitó la creación, que Dios se pudiese ocultar en un proceso llamado Tzimtzum, contracción, donde la divinidad que abarcaba todo el espacio decidió o abarcaba todo lo que existía, decidió crear un espacio a través del cual poner la vida, los universos, los mundos, nosotros pudiéramos existir y poder sostener, dar energía, vida a todos esos mundos a través de mecanismos. Y esos mecanismos son las 10 sefirot, lo que nosotros popularmente conocemos como el árbol de la vida. Cada uno de esas sefirot o atributos les llamamos también atributos de Dios, porque son otra vez los mecanismos a través de los cuales nosotros podemos tener nociones de qué es ese infinito. Cuando hablamos de la fuerza de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, todos esos son los nombres de la sefirot. Y por eso por todo el texto bíblico, cuando hablamos, se habla de Dios y se habla de estos atributos, lo que se está hablando realmente son de la sefirot. Y eso es lo que vamos a explicar. Vamos a ver si se ve un poco acá la pizarra para yo explicar un poco acerca de, o mostrarles acerca del árbol de la vida. Y luego vamos a ir explicando una a una estas sefirot o dimensiones. Hay que decir que el árbol de la vida que vamos a estudiar aquí son las sefirot que tienen que ver
que obviamente son copia fractal de todos los mundos que existan, y obviamente estamos hablando de nuestro mundo, pero que por encima de nuestro mundo hay otros mundos y mundos hasta el infinito. Lo que nos interesa es estudiar nuestro mundo, porque como fractal también se puede estudiar por derivado los demás mundos. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de 10 atributos que tiene la divinidad, que tiene Dios. ¿Cuáles son esos 10 atributos? Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Ahí están las famosas sefirot o atributos divinos. ¿Por qué digo atributos divinos? Porque realmente son atributos de Dios. Cuando les decía, hablamos de atribuciones a características o cualidades de la divinidad, de ese poder creativo, si podríamos definirlo así. Entonces, cuando en hebreo hablamos de Keter, hablamos de lo que se conoce como la corona. ¿Por qué corona? Porque el rey lleva corona. ¿Quién es el rey? Melech Malchea Melechim, Akadosh Baruj Hu. El rey de reyes. Es solo hay uno. Es Dios. Pero Keter también hace referencia al deseo. Aquí está el deseo. Aquí está el nivel de la voluntad. La segunda sefirá por donde desciende la energía es Jochma. Jochma hace referencia a la sabiduría, hace referencia a la intuición, hace referencia a la profecía, hace referencia a lo simbólico, hace referencia a el pasado, esa experiencia que viene de tantas vidas acumuladas, esa experiencia infinita. Aquí tenemos Jochma. Tenemos luego Binah, que es el entendimiento. Y que además significa la parte racional. Hace referencia a el elemento femenino, a la madre. Jochma significa el padre, Binah significa la madre. Entonces, cuando hablamos de Binah, estamos hablando de la que organiza. No por gusto la mujer, usted no ve como la mujer en casa. Todas las madres tienen a los hijos alineados. Bueno, pues ese es parte del elemento de lo que llamamos Binah, Ima diríamos en hebreo. Binah. De ahí también está la referencia como Beit, casa. Y entonces, ¿con qué se asocia lo femenino a la mujer? Con casa. Es la que dirige todo, la rienda, porque hasta el marido, de alguna manera, lo cría la mujer. El marido es como otro niño más para la mujer, que su marido lo está criando también ella. El elemento femenino de la madre está presente todo el tiempo. Entonces aquí está Binah, esta es la idea de refugio. Y Binah es la que se va a encargar. Estos son los padres, papá, mamá y Dios. La tríada perfecta. Entonces, de aquí parte todo. Pero va a ser mamá la que se va a encargar de darle toda la energía a los hijos. ¿Y cuáles son los hijos? Estas sefirot que ustedes ven aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 7 sefirot inferiores son clave. Serían los hijos. Y el hijo por excelencia es este que está aquí, que es Tiferet. Este que está acá, en el corazón. Entonces, tenemos que Binah es la que va a organizar todo de manera racional, es la que nos da la firmeza, porque nosotros queremos todo entenderlo. El hombre quiere entender las cosas, quiere aprender, pero todo tiene que tener un significado, tiene que tener sentido. Ese sentido nos lo da Binah. Jochma, al contrario, es lo que no se puede describir perfectamente de manera racional, sino que tiene que ver con cosas que se van más allá de las palabras incluso. Se pueden explicar hasta un límite. Por eso es que realmente Jochma no es más que Binah revelado o restringido. Aquí por Keter, que se presenta al nivel
de la divinidad, de Dios. Realmente es una energía muy amplia que entra por aquí, por el árbol de la vida. Esa energía se va a disminuir, es como que le ponen un filtro, la disminuyen la intensidad, la fuerza para que no llegue de golpe, la van frenando, le van dando poco a poco para que cada elemento de la creación reciba de manera organizada. Todo esto lo que refleja es orden, organización en el proceso creativo. Entonces la energía infinita entra de Keter a Jochma, ya está limitándose, o sea, es como que hacer el recipiente más pequeño. De Jochma pasa a Binah, más fina todavía la energía. De aquí pasa a Hesed. Hesed, que es el elemento de la bondad, es el elemento de la expansión. Hesed hace referencia, y vamos a hablar luego, la equivalencia con el cuerpo humano, porque esto tiene que ver no solamente a nivel del alma, incluso de nuestra conciencia, pero también como partes del cuerpo humano. Entonces la energía va restringiéndose hasta que finalmente llega a Malhut, a la materia. Entonces al final la energía que llega ya está muy, muy refinada y es necesario que haya todos esos filtros, porque la luz infinita, si entra de golpe, destruye todo. Nada se puede dar de golpe, las cosas tienen que ser filtradas, las cosas tienen que ser de poquito. Es como un niño pequeño, como decíamos en la clase anterior. Usted a un recién nacido no le puede dar un bistec, recién que nació. Tiene que darle puré, no sé, leche primero y después va creciendo y le va dando su puré al bebecito y va creciendo hasta que pueda ir comiendo sólido, hasta que crezca. Y si asimila la comida, él va a lo que le hace alergia, qué no le hace alergia, qué le alimenta, qué no le alimenta. Es así. Entonces, esa inteligencia que tienen los padres para criar a los hijos de manera natural, obviamente, que viene ahí ya en cada ser humano y que va pasándose un conocimiento de una generación a otra, pues es también a modelo de la creación. Cuando se estaba creando los mundos, los universos, no podía entrar la luz infinita, no se puede tirar todo de golpe, no, hay un orden, hay una paciencia, hay una organización, hay una estructura, hay un significado de cada cosa. Nada sobra, nada sobra. Hay veces que escuchamos a científicos que dicen, no, esto es residuo de tal cosa. O los médicos que pensaban a veces que ciertas partes del cuerpo humano, no, eso es residuo de la evolución. Y después se dieron cuenta de que eran cosas importantísimas. Aquí nada sobra. Nada. Todo ha sido creado con una intención, con un propósito. Por eso aquellas personas que no han descubierto el sentido de su vida tienen que entender que usted no sobra en este mundo, que usted no nació por casualidad, que usted si está vivo o viva es porque hay un propósito, un diseño inteligente con usted. Que usted todavía no lo haya descubierto es otra cosa, pero usted no nació por casualidad. Usted es importantísima o importantísimo. Solo que usted todavía no ha descubierto, como decíamos en la clase anterior, su cable no lo ha conectado a la batería para recibir los conocimientos, la corriente, la electricidad que necesita para alinearse con su ticún o su propósito divino. Pero todo tiene una intención. Nada es casualidad. Y cada ser humano, cada criatura, cada hoja, cada piedra, cada árbol, cada río, todo está ahí con una intención donde ha sido colocado por ese diseño y estructura inteligente. Tenemos otra sefirá que es Geburah. Geburah se puede definir como el rigor, la limitación. Si es expansión, Geburah es limitación. Pero la limitación no es más que Hesed contraída. Este es el dar, este es el no dar. O dar más bien, pero desde la limitación, porque realmente siempre, aun cuando uno a veces pensamos que las cosas son absolutas, no existen. Las cosas siempre van a estar relativas y es lo que vamos a aprender en el árbol de la vida. Las energías están moviéndose. Siempre hay un aprendizaje, porque sea cuando uno da o no da, siempre está enseñando algo a los demás o está reflejando algo de uno mismo. Entonces todo cumple un propósito. En Geburah está el rigor, está
la capacidad de la fuerza, la fortaleza. Ahí está el elemento, incluso hasta la ira está en Geburá. Está el juicio. Geburá guarda secretos espirituales muy fuertes. Es una de las potencias o de la energía que llevamos dentro nuestro. Entonces, déjeme decirle que algunas de las definiciones que estoy dando yo son básicas, que en cada sefirá se puede profundizar, hay mucho más ahí. Tiferet, la belleza. Tiferet es como ese niño pequeño, está acá, el de papá, mamá, hijo. Entonces, Tiferet es esa belleza, es la armonía, es el amor también, es el yo interior. En Tiferet está la autoestima. En Tiferet, pues, está ese niño interior que vamos desarrollando, o esa divinidad que vamos manifestando. Es donde está, diríamos que el trono de Dios, en el corazón de todos los creyentes o de todas las criaturas, está el trono de Dios, donde se manifiesta la divinidad. Por tanto, Tiferet es muy importante. Por eso dice el proverbio, sobre todas las cosas, salvaguarda tu corazón. Eso es clave. Muy, muy importante el tema del corazón. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado también a la hora de las relaciones con otros, las interacciones con los demás. No debe haber sin causa destruir a otra persona, porque el que parte el corazón rompe el corazón a otra persona sin causa o sin motivo, está de alguna manera destruyendo el trono de Dios, dicen los místicos. Y de alguna manera eso pues es un perjuicio. Claro, no estamos hablando aquí de alguien que lo dejó la mujer o el marido y dice, me rompiste el corazón y no me puedes dejar porque es el trono de Dios. Es un disparate. Eso es el ego de la persona que quiere retener a otro. Estamos hablando de conceptos espirituales sublimes. Es lo que estamos haciendo referencia acá. No para satisfacer los egos o los deseos personales de la persona. Porque ahora alguien dirá, bueno, no me puedes dejar porque el maestro dice que ahí está el trono de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de secretos espirituales mucho más profundos. Luego tenemos Netzach. Netzach sería la victoria, eternidad. El principio de eternidad se encuentra en Netzach. Es la capacidad de la persistencia y de vencer. Ahí está Netzach. Luego tenemos Od. Aquí está Od. Y hace referencia al esplendor. Hace referencia a el lenguaje, la palabra, tanto escrita como hablada. La verdad, la mentira está en Od. Pero hace referencia precisamente a aquel que, recuerden que las energías van descendiendo, aquel que eventualmente es victorioso, que es exitoso, que no se rinde, es el que recibe el esplendor, la gloria, los honores. Tenemos luego Yesod. Aquí está. Yesod es el filtro final antes de que la energía pueda llegar a Malhut. Yesod es el que va a filtrar, limitar mucho más toda esa energía y que la energía que llegue a Malhut, para poder llegar algo a Malhut, para que algo pueda materializarse en nuestro mundo, para que algo llegue a buen puerto, tiene que pasar por Yesod. Porque si usted se da cuenta, después de Yesod no hay más, no hay más canales, no hay más nada que Malhut. Entonces, Yesod es clave. Y Yesod se ha asociado con lo que se llama el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Ahí lo dice la palabra, estructura, lo que sostiene, lo que da firmeza, lo que da estabilidad. Y está relacionado con el elemento de reproducción. En este caso, el órgano reproductor masculino tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver, y aquí, por eso es que hay secretos espirituales. ¿Quiere usted tener éxito? Verifique su sexualidad. Sus impulsos sexuales tienen que ver con o están conectados directamente con el éxito
o no éxito que pueda tener una persona en la materia. Y por eso es que ya hemos explicado en vídeos anteriores lo siguiente. Cuando una persona comienza sus prácticas espirituales, entre más avance profundo va la persona a nivel espiritual, dígase con rezos, estudios, meditaciones, todas las prácticas espirituales que haga, su conciencia va expandiendo, la persona va conectando un nivel, va subiendo un nivel de espiritualidad muy grande. Entre más sea la fuerza espiritual que la persona o la conexión espiritual que tenga, entre más vaya subiendo a nivel espiritual, hay dos cosas que van a aumentar en la persona. Uno, la ira, y dos, el deseo sexual. Y las dos cosas son lo que hacen derrumbar a la persona a nivel espiritual. Cuando usted esté más conectado a nivel espiritual, usted está todos los días rezando, se levanta, medita, hace todo lo que es espiritualidad. Entre más espiritual se pone la persona, dos cosas aumentan: la ira y el deseo sexual. ¿Por qué? La gente diría, me lo comentan en las sesiones de cabra, en las consultas, en todo eso. No entienden, creen que hay algo mal en ellos. Dicen, ¿cómo es posible que están luchando con, no sé, deseos sexuales? Están luchando con la lujuria, están luchando con masturbación, están luchando con la ira, se enfurecen. ¿Qué sucede? Creen que hay algo mal en ellos y se ponen muy tristes. Y es que nadie les ha explicado lo que yo les voy a decir ahora. Los maestros ya han explicado y han dejado referencia lo que estoy explicando ahora y voy a revelar. Y es que entre más se conecta una persona y va subiendo a nivel espiritual, hay un mecanismo que Dios mismo ha puesto, la divinidad, el mundo, por naturaleza, para que el que va subiendo a nivel espiritual no los van a dejar subir así como así. Esto no es un ascensor que íbamos al paraíso. Si fuera por eso, pues que le regalen el paraíso a todo el mundo y dejemos de sufrir. Y no funciona así. Hay mérito, pero también hay que entender algo de qué estamos hechos. Nuestro cuerpo, hay un límite de la energía que el cuerpo humano puede soportar y otro que no puede soportar. La materia solamente puede absorber dentro de sí cierto límite de energía. En el momento en que la materia, el cuerpo no puede soportar la energía, busca la manera de sacarla para poder mantenerse vivo la persona. Y hay dos maneras en que más rápido saca la energía: la ira y la sexualidad. La ira, la persona explota, a lo sale la energía. Por eso que se pierde rápido el nivel espiritual alcanzado. La sexualidad, una descarga de energía. Ahí está el cuerpo. Eso es un mecanismo natural que el cuerpo busca para sobrevivir. Sacar una energía que todavía no está listo porque el cuerpo no la puede aguantar. El recipiente, el cli, esto es un cli, un recipiente, cuando no puede aguantar la energía, ¿qué sucede? Recuerden que pasó Shevirat Kelim, ruptura de recipientes. Entonces, este cuerpo nuestro es un recipiente. Si uno aumenta la intensidad de las prácticas espirituales, llega un momento de que lo que está haciendo, para que usted me entienda en lenguaje claro, lo que uno está haciendo es canalizando energías en nuestro cuerpo. Por eso decíamos que las 10 sefirot realmente se corresponden a parte del alma humana, pero también a literalmente parte de nuestro cuerpo. Y esto canaliza energía, como voy a seguir explicando. Pero llega un punto en que el cuerpo no puede soportar la energía. Si es muy intensa, si las prácticas espirituales son muy fuertes, si los nombres de Dios con los cuales estamos meditando son muy fuertes, si es una intensidad muy grande, el cuerpo va a buscar liberar esa energía porque no puede aguantarla. De lo contrario, ¡boom!, muere la persona, explota el cuerpo. Entonces la libera de dos formas de manera natural: a través de la ira y a través de el tema sexual, para liberar la energía. Esa es una manera de que el cuerpo no la aguanta y por eso la mantiene. Trata de mantener solamente una energía que el cuerpo pueda manejar en el nivel espiritual que tiene esa persona.
porque eventualmente el estudiante que va en su crecimiento espiritual, eventualmente va a poder equilibrar esa energía. Pero al principio no va a saber cómo, hasta que eventualmente él sepa cómo trabajar con esa energía, y esa energía que él no va a poder de alguna manera mantenerla toda en su cuerpo, la va a canalizar, o él de manera consciente, o ella la va a enviar a otra causa, dígase ayudar a los demás, dígase que está en el trabajo, la va a canalizar, la va a canalizar en, no sé, creativamente, es pintor, es escultor, no sé, la va a canalizar a otra cosa, a una actividad física. Por eso es que el trabajo es muy importante. El tema de dónde uno canaliza la energía para que sea creativa y no la desperdicie. Esto es clave. Entonces, eso es un mecanismo natural que ha puesto ahí la divinidad, el mundo espiritual, para todo el que va creciendo a nivel de conciencia. Eventualmente, hay cierto nivel de energía que el cuerpo puede filtrar, y la persona está como magnetizada al punto tal que son las historias que escuchamos de los santos, de los sadikim, que usted con solamente tocar o estar al lado en la presencia de un sadik, o con la bendición o la palabra que te da un sadik, pueden obrar milagros, te cambia la vida. Estar en la presencia de un santo, de un sadik, te cambia la vida, incluso todos tus desequilibrios que puedan haber se alinean solamente estando en la presencia de una gran potencia espiritual. Entonces, aún así, como les decía, hay un límite de la energía que el cuerpo puede aguantar. Llega un momento en que obviamente no podemos continuar nuestra evolución en este cuerpo, porque humanamente no se puede, y por eso es que la evolución continúa en otros mundos, en otros planos, una vez que abandonamos este cuerpo. Y así, por eso es que en la Kabbalah se habla, por ejemplo, que para entrar al Gan Eden no se puede entrar. Yo recuerdo estudiando esto con el Etz Haim de Rabbi Isaac Luria, estudiando esto con mis maestros, hablábamos de que se necesita un traje o un cuerpo nuevo para poder entrar y aguantar entrar a esos altos mundos de conciencia, o para entrar a lo que llama el Zohar, las yeshivot, o las academias de estudio celestiales de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Larizal, la academia de Rabbi Akiva, etc. ¿Qué quiere decir todo eso? Mundos donde habitan ciertos seres que ahí para entrar tienes que haberte ganado ese traje o ese cuerpo que es el que te permite acceder a ese plano. De lo contrario no puedes entrar, porque sencillamente no lo resistes, ese nivel de luz, no las resistes. Por tanto, igual en el cuerpo humano hemos explicado ya muchas veces que aunque decimos que el alma es una sola, realmente el alma está dividida al menos en 5 fragmentos. De esos 5 fragmentos, 3 están dentro del cuerpo y 2 están fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo está el nefesh, el ruach y la neshama. La hayá y la yehidá están fuera del cuerpo porque no pueden entrar. La hayá, que es la esencia vital, la yehidá, la unificación con las energías cosmogónicas, serían como makifim, envolturas. Se relaciona un poco con lo que en otras religiones o sistemas espirituales llaman el aura, pero realmente no es exactamente igual, porque estamos hablando de 2 niveles más. Es parecido, pero estamos hablando de una energía que es la energía que se conecta con la energía de Dios, del infinito, y esa energía la filtra y nos las envía dentro, es la que nos sostiene la vida. Por eso es que todos estamos conectados como con un hilo caliente, dice el Zohar, directamente a Dios. Y por ese hilo nos están dando energía, vida. En el momento en que Dios corta ese hilo, ¡pum!, la persona muere. Se acabó la energía, se acabó el sustento de vida en este mundo. Entonces, ese hilo de energía, como mismo el bebé está conectado al cordón umbilical de la madre, para poder habitar dentro de o existir dentro de ese hábitat, el bebé tiene que estar conectado a ese cordón. Si el momento que lo saca de ahí, lo corta, no puede regresar al vientre de la madre. Ya no está. Igual es el mundo espiritual, igual en este mundo. Hay mecanismos que nos sostienen, que nos dan esa vida. Entonces, hay 2 niveles. El nivel de la Hayá y la Yehidá, que son energías nuestras del alma, pero están fuera del cuerpo. Ellas son las que canalizan las energías cosmogónicas y nos filtran la energía que va a entrar al cuerpo y nos da vida. En cada bocanada de aire,
estamos absorbiendo energía, vida. Entonces hay mecanismos para poder procesar toda esa energía en nuestro cuerpo. No podría yo respirar al infinito como un globo, si me exploto, no puedo. Hay un mecanismo que me protege para limitadamente respirar cierto nivel de oxígeno, pero puedo respirar de manera mucho más amplia, pero en pequeñas dosis. O sea, pequeñas dosis, que es lo que sostiene la vida por 70, 80, 100 años que dura una persona. Entonces, dentro del alma, dentro del cuerpo, solamente el cuerpo aguanta 3 niveles de energía: Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, esos niveles, les decía, están también conectados con la Sefirot, con las 10 dimensiones. La última Sefirá es Malhut. Expliqué brevemente el tema del Yesod con el tema de la sexualidad. Obviamente, esto es una clase que estoy dando para principiantes, como bien dice el título. Todo esto se profundiza en cursos completos donde cada una de esas dimensiones nos puede tomar clases y clases. Pero esto es obviamente una clase para principiantes. Ahora, en Malhut es ya el canal que llega a la última Sefira. Después de Malhut aquí no hay más nada. Ustedes ven, no conecta con más nada. Pero hay que decir algo. Malhut, lo que llega a Malhut es lo que ya se va a manifestar en la materia. Malhut se puede traducir como el reino. Hace referencia o está conectado al universo de Asia, que es el universo de la materia, la acción, lo que ya está visible. Entonces, Malhut realmente es el elemento femenino por excelencia. Decimos que hay una energía que al entrar es masculina y la que recibe está en posición femenina. Y Malhut está recibiendo la energía que viene de todas las demás. Porque fíjense, Keter le da Jochma le da Binah, y se están dando unas a otras. Pero Malhut las recibe todas. Porque al pasar por Yesod llegan a Malhut todas las energías de las demás. Las 9 Sefirot están aquí, dentro de Malhut. Quiere decir que Malhut contiene en su interior todas las demás dimensiones. Y por eso es que la materia, decimos, en este plano, en este mundo, está todas las demás ocultas, todas las demás y reveladas, perdón, todas las demás energías del árbol de la vida están visibles acá. Entonces, en un nivel más profundo entendemos algo de que obviamente hay una energía que entra, está en posición masculina, dadora, y una energía que recibe, está en posición femenina, entonces receptora. Y en este sentido diríamos que el universo no es más que una gran copulación sexual. Eso es lo que es el universo, donde aquel que da siempre es Dios. Por eso es que se habla de Dios como masculino. Realmente Dios no tiene género, pero realmente como el que da vida, el que da al otro, nosotros estaríamos en posición femenina, porque recibimos de Dios. Y por eso es que dentro nuestro tenemos un elemento masculino y femenino en nuestro interior. Y en ese árbol de la vida tenemos que está en nuestro interior, están los elementos masculinos y femeninos. Por ejemplo, y esto es lo que vamos a descubrir acá y voy a explicar ahora, en un primer nivel, las Sefirot estaban en posición femenina solamente. Femenina referente a Dios o frente a Dios. ¿Por qué? Ustedes se han dado cuenta que yo no he hecho conexiones, solamente he hecho circulitos y ya. Pero no hay conexiones. Bueno, porque así era en el principio de la creación. Las Sefirot recibían directamente de Dios. Dios es el que sostenía todo. Pero ¿qué pasó? Que ¿quién puede contener a Dios por sí mismo? Nadie. Y lo que pasó fue en el inicio de la historia creativa, explica la Kabbalah, es que las Sefirot querían para sí solas la energía divina y decían, dame más, yo puedo más, recibir. Querían de todo, todas las bendiciones, toda la energía, al infinito. Pero nadie puede contener a Dios. ¿Y qué pasó? Ruptura. Se quebraron. Un vaso, usted le puede echar agua hasta un límite. Con una energía, con una presión, con una intensidad. Usted puede coger con una jarra, quizás le echa un poco al vaso hasta que lo llena, pero si le sigue echando se va a desbordar. Y si usted coge uno de esos, no sé cómo se llama, que es a presión, que echa un agua bien fuerte, pueden hasta cortar rocas. Usted coge un vaso y lo vuela en pedazos.
Entonces no puedes recibir al infinito. Pues es lo que pasaba con las Sefirot. Querían para ellas, porque ¿quién no quiere la divinidad? Y es lo que pasa, como siempre a veces bromeo un poco, ¿no? Con las religiones. Todo el mundo quiere a Dios. Yo lo quiero para mí, es mío. Ah, tú quieres a Dios, toma. ¡Boom! Al infinito nadie puede sostenerlo. Entonces lo que en un inicio se conoce como ruptura de recipientes es esto, que las Sefirot estaban solamente en posición receptora. Y cuando una persona solamente recibe y no comparte, se vuelve egoísta. Llega a pensarse que se lo merece todo. No aprecia las cosas, no lo valora porque dice, Dios me lo da todo. Lo que yo le pido a Dios, prosperidad, dinero, abundancia, todos los deseos satisfechos, todo. No hay ningún deseo para satisfacer porque todo te lo está dando la divinidad. Llega un punto que por naturaleza humana, al que le va bien, no se acuerda mucho de Dios ni es muy agradecido, porque el ser humano se acuerda de Dios mayormente cuando las cosas no le van bien. La gente se acuerda más de Dios cuando está enfermo, cuando le falta el dinero, cuando tiene un problema. Se puede acordar antes cuando le va bien, pero no se acuerda muy bien que cuando le faltan las cosas. Entonces, llega un punto, y por eso la Torá le decía al pueblo de Israel, cuando llega a la tierra que le voy a dar, la tierra que emana leche y miel, cuidado de olvidarse de Dios, porque si te olvidas de Dios, yo te lo voy a recordar con plagas, con epidemias, con expulsiones, con la espada, para que te acuerdes. Entonces, cuidado de olvidarte cuando estén gordos y estés comiendo y estés todo muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Que es así. El ser humano, cuando empieza a recibir de todo en abundancia y no ve un problema, pues llega a pensar, no, todo lo logré por mis méritos. Es mi inteligencia. Mira todo lo que yo logré. Mira la empresa que yo levanté. Mira la familia que yo construí. Mira los libros que escribí. Mira los títulos que me gradué de la universidad. Mira todo lo que yo logré. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde? Entonces, Dios cuando pasa esto dice, déjame recordarle a él o a ella quién es el que le ha dado todas las cosas y quién es el que desde es el que sustenta la vida. Y ahí le dice, déjame quitarle por aquí, le voy a quitar por acá, y ahí la gente empieza el ay. Por eso a veces los místicos dicen, mira, mejor que no me dé nada, o dame poco, pero dicen que Dios al que le quita es el que más quiere, ¿no? Y bueno, es precisamente para que vengas, porque enseguida que hay un problema, todo el mundo corre para Dios. Ay, Dios mío, hasta el ateo. Entonces, a nivel espiritual estamos hablando que las Sefirot, en un inicio, pues, se hincharon, se sintieron independientes. Y ustedes están viendo algo aquí, miren. Independencia, no hay conexión ninguna. Porque Dios, para poder crear algo igual que Él, que es libre albedrío, que es independiente, tuvo que hacerle experimentar a sus criaturas lo mismo que Él, que es libre, que es independiente, que se siente uno separado como una entidad única. Y eso tuvo que primero hacerle implantarles en ellos. No creo que aquí nada es error. Y vamos a explicar esto ahora. No es error todo lo que estamos explicando, es parte del sistema, parte del plan, parte de la construcción. Es como el que se adelanta y cuando dice, ay, también la historia que está codificada con lo que llaman el pecado de Adán, la historia del jardín del Edén, es lo mismo. Lo de la Sefirot es lo mismo que la historia de Adán, lo que he explicado ya en temas más profundos de la Kabbalah. La misma historia. Adán es esto, las 10 Sefirot, vamos a explicar esto, las partes del cuerpo humano. Llegó un momento, lo tenía todo, casa, comida, mujer, hijos, ¿qué más tú quieres? Pero eso te hace olvidar, te hace ser independiente, actuar por ti mismo. Dios me dijo tal cosa. ¿Qué interesa a mí lo que diga Dios? Lo que yo quiera hacer. Y eso fue lo que hicieron ellos. Dios le dijo, no hagas esto. Y que dijeron, pero aquí esto, hago lo que yo quiera, tengo libre albedrío. Muy bien, ¿te quiere coger por ahí? Coja por ahí. Comieron. Pero claro, eso es una historia, eso no es una cosa literal, real, la historia de Adán y Eva. Eso es una historia para explicar esto a nivel cosmogónico. Pero esto que estoy explicando, la gente simple no lo entendía, así hay que hacer una historia para que lo pueda entender. Entonces, contamos la historia de Adán y Eva para que la gente común pueda entender la moraleja.
el peligro de independizarse de la divinidad, el peligro de creerme separado de Dios. Eso es lo que pasa, donde la gente cree, yo por mis méritos logro las cosas. Digo, a mí nadie me ha dado nada. Es que la vida misma parte de ese que es el dador de la vida. Entonces, ¿qué sucedió? A la Sefirot, para recordarles que hay un Dios, le hicieron así. ¡Pum! Una energía más fuerte. Cuando vieron que no podían aguantar esa energía, se quebraron. Y es lo que llamamos Shevirat HaKelim, ruptura, fraccionamiento de recipientes. Entonces, ahí es la primera corrección que está haciendo el Padre Celestial a nivel cosmogónico, a estructura de la creación, que tuvo que coger el fuete en la mano para los hijos. Hoy a los niños no se les puede pegar, te vas a la cárcel. Pero el primero que pone el fuete celestial es Dios. Porque es parte de la corrección en ese plan cósmico de, ¿quieres al infinito? Toma. Y que con esto está enseñando de que el ser humano no puede sostener la energía infinita, no puede sostener a Dios. Por eso la falacia de las religiones que quieren echarse a Dios en el bolsillo, que tienen a Dios, que creen saber todo sobre Dios, lo cual es un disparate total. ¿Qué pasó? Decía que las sefirot estaban en posición receptora, solamente podían recibir luz, pero no podían dar. Usted ve un canal aquí que Jochma le puede dar a Gesed. Usted ve que Jochma le puede dar a Binah. ¿Dónde está el canal para dar? ¿Dónde está el puente que me conecta y me unifica? Una creación con otra. Y por tanto están independientes. Ellas se sienten independientes. Son un mundo aparte. Lo que no entendían ellas es que es cierto. Para poder darles vida, existencia propia, tenían que ser independientes. Tenían que sentirse como una entidad única, como un sujeto separado, igual que la divinidad. Pero ellas no entendían que eran parte de un proceso creativo, de un conjunto, donde hay otras criaturas que también merecen recibir la energía divina, que nadie se lo puede embolsillar en una religión, ni en un libro, ni en un sistema. Y Dios, al infinito, quebró esas energías. Cuando vieron que no podían soportar, ahí clamaron, ayúdame, Dios mío. ¿Y qué hizo Dios? Sí, y les recogió todo de vuelta la energía, se la llevó de vuelta al infinito. Por eso es que eso en Cábala se estudia. No tengo espacio para aquí para ponerlo, pero básicamente es que en el gran vacío primordial, la energía que entró del infinito, a ver si se puede ver, creo que no. La energía en el gran vacío primordial, la energía que entró del infinito, ahí se ve mejor, la energía que entró del infinito, el vacío donde estaba creado el universo no podía sostener esa energía. Creó un fraccionamiento, pero la energía como mismo entró, rebotó y regresó al mundo espiritual. O sea, es una energía que entró y salió. ¿Por qué? Porque no podía, si se quedaba ahí, volaba completamente todo. Fracturó, pero no destruyó o aniquiló al punto de que no pudiera reconstruirse. La vida podía reconstruirse y fue lo que sucedió. Esa reconfiguración se conoce como parsufim o reconfiguraciones. Le llaman también los rostros de Dios, que no son más ahora que estructuras que se diseñaron a nivel de mundos y universos que podrían sostener la vida, donde ahora las sefirot que estaban en posición femenina únicamente, receptoras, pero no podían dar a los demás, estaban en posición un poco egoísta, solo quiero para mí, para mí, para mí, y no daban, no compartían, no tenían amor a su prójimo para darle y compartirse unos con otros, estaban encerradas, egoístas. ¿Qué pasó? Entró la energía, destruyó, y esa destrucción, y esto es una cosa muy importante que quiero que comprendan, eso es manifestación de la ira divina, eso es manifestación de Geburah, eso es manifestación de la justicia de Dios, eso es manifestación de Dios actuando con la ira divina porque destruyó, fragmentó. Pero quiero que sepan algo. Hay una diferencia entre la justicia divina, la ira divina, y por eso es que se dice que Dios se enfada, que Dios se molesta, dice la Torá. Para entender qué significa esto, y eso es lo que estoy explicando ahora, hay que ver una diferencia muy importante. Cuando se habla de la ira divina, de la justicia divina,
de Dios corrigiendo no es igual que el ser humano, que cuando se enfada o cuando destruye algo lo hace por venganza o para acabar o sin compasión ninguna. No. O para destruir completamente. No es así en el caso de la divinidad. Cuando Dios manifiesta una ira, es una ira divina, y toda ira divina y toda corrección divina siempre va a llevar a la transformación de la criatura. Siempre va a llevar a la transformación de aquel que es corregido por Dios. Quiere decir que después de eso lo va a hacer una mejor persona. Después de esto se creó un mejor sistema, un mejor mundo, un mejor universo. Y es lo que quiero que entiendan. Dios no castiga al punto de destruir o aniquilar completamente. Siempre, aún en esa ira, hay una misericordia oculta. Hay en un mejorar a la persona. Hay una enseñanza, hay un aprendizaje para la criatura. Así que ser corregido por Dios es mucho mejor que ser corregido por un ser humano. Porque el ser humano, como dice la Torah, no ve el corazón. Te hiciste algo, te pueden meter a la cárcel cadena perpetua, pero no te dan chance de que, no existe el concepto de que te puedas arrepentir sinceramente un día, porque el hombre no ve el pensamiento ni el corazón, pero Dios sí. Entonces, a nivel cosmogónico o incluso a nivel humano, cuando hablamos de la ira divina, estamos hablando de que ser corregido por la divinidad siempre va a transformar al que está siendo corregido para bien, lo va a elevar incluso de estatus, porque su conciencia va a aumentar, su nivel de conciencia aumenta. Esto es muy importante diferenciarlo. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Llegó el castigo divino, pero no al punto de aniquilar completamente a su creación, sino al punto simplemente de hacerle ver que en esa, primeramente le otorgó algo muy importante. Fíjense, porque hasta en la ira divina le dio algo Dios a ella, a la Sefirot. ¿Qué le dio? La capacidad de ellas convertirse también como Dios, que es dador. Ellas solamente recibían, no hay conexión para darse unas a otras. Entonces no son como Dios, porque Dios da. Aquí el que recibe no está siendo como Dios. Y el objetivo nuestro es ser como Dios, que es dador. Y por eso es que es mejor dar que el que recibe. Es mejor dar que recibir. Realmente las ponemos, como ser humano, ahora tenemos la capacidad de ponerlas en práctica las dos. Tanto el dar como el recibir. Pero siempre es mejor dar que recibir. Porque el que da está asemejándose a Dios. Significa que tiene recursos al infinito. El que recibe es algo que necesita algo. Siempre el que recibe está necesitando. Y nosotros siempre estamos en posición receptora porque siempre necesitamos algo. Y Dios no. Dios siempre es dador. Por eso que el elemento se considera como el que es proveedor. Elemento masculino, femenino recibe. Pero aún en la corrección divina, las sefirot recibieron una bendición. Aún cuando Dios las disciplinó. Y yo digo Dios, pero realmente es el Ein Sof, el infinito. Aún en la corrección divina recibieron algo, la capacidad de ser como Dios, la capacidad de dar, les enseñaron. Es como el niño, otra vez, pero es un niño que los padres, el niño no quiere compartir con los hermanos y antes le daban 2 fuetazos y olvídese que ella va a aprender que tiene que compartir con los hermanitos, con el amigo, con el primo y que no es más tacaño. Bueno, pues Dios también sabe corregir desde la Geburá, pero aún en la corrección hay una enseñanza, hay un aprendizaje. Olvídese que no se le olvida más. Y no se nos ha olvidado más porque eso está engranado en nosotros. La capacidad de recibir, estábamos antes, ahora podemos dar. Y cuando llegó esa ruptura de recipiente, llegó algo al sistema. Y es el Da'at, la conciencia, que no se ve por ningún lado, pero está aquí, oculta. Y ese Da'at entró en la forma de los canales. Y esos canales son las que empezaron ahora, como esos canales que llevan el agua, que están irrigando, que van conectando esos puentes, esos canales que están conectando ahora a todas las sefirot, a todas las dimensiones del árbol. Esos canales ahora empiezan a darse unos a otros, a compartir unos con otros. La energía ya no son más egoístas, no son más tacaños. Las sefirot se empiezan a ayudar y se empiezan a dar cuenta de que es un trabajo de equipo, de que tengo que mostrar mi amor al prójimo y tengo que darle mi mano. Y fue lo que Keter hizo con Jochma, le dio una mano, mírala ahí, un canal. Jochma extendió la suya y se la dio a Binah. Binah extendió la suya y se la dio a Hesed.
Hesed de Geburah, y así se están formando todos los canales del árbol de la vida, como las venas en el cuerpo humano que llevan la sangre por todos los órganos. Tenemos todos los órganos nuestros, pero si usted quita las venas que le llevan la energía, que le llevan la vida al cuerpo, ¿de qué nos sirve? No podemos subsistir. No es que el corazón diga, yo soy más importante, voy a hacer lo que me dé la gana. No. Necesitamos también el cerebro, los riñones, el hígado, todo. Y no hay uno más importante que otro, porque todo es el mecanismo que necesitamos para conformar el ser humano. A nivel espiritual es igual. No hay una sefirá que es más importante que las demás. Ellas pensaban que eran más importantes cuando no tenían esos canales. Decían, yo recibo de Dios, yo soy más importante. Y Dios les demostró, el Ein Sof les demostró que todas son importantes y que todas tienen que trabajar en equipos. Les enseñó lo que es el amor al prójimo. Y aún en la corrección divina, donde las quebró, les mostró el amor y la misericordia y les está dando algo porque les dio el dar, les dio las conexiones, les dio la conciencia. Por eso le digo, la disciplina divina siempre viene a elevar al que es corregido, no así el ser humano. La disciplina divina siempre viene a elevar, ya sea a los mundos o a la persona. Entonces, esos canales que ustedes ven ahí están representados por las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada uno de esos canales se corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Y esas 22 letras, por eso es que se le llaman los arquetipos, las estructuras de la creación. Porque gracias a esas letras que surge el Da'at, que es como el Dam, la sangre, que circula por todo el cuerpo humano llevando vida a cada órgano, a cada parte. Todo ese mecanismo es como la sangre que va circulando y llevando información, porque la sangre lleva información. Los glóbulos rojos traen información, ahí está todo. Las células llevan todo codificado para reproducir, para llevar lo que necesita cada órgano, cada parte de lo que es un ser humano. Entonces, ahí hay información, en la sangre hay información. Hágase un análisis de sangre a ver si el médico no le va a poder decir la enfermedad que usted tenga cuando le hagan el análisis en la sangre. Pues es igual aquí, esos canales me están dando información del árbol de la vida, son las 22 letras. Y esas letras que al unirse forman palabras y esas palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos, forman libros. Cuando nosotros leemos, estudiamos, ¿qué estamos haciendo? Aumentando conciencia, las letras. El secreto de todo aquí, por eso es que decimos que las letras son divinas, sagradas, porque las letras es lo que nos alimenta, como mismo la sangre alimenta el cuerpo entero. Las letras, el conocimiento es lo que hace que una sociedad crezca. Las letras, el conocimiento es lo que hace que el ser humano expanda su conciencia. Las letras, el conocimiento, el Da'at es lo que nos hace dejar de ser ignorantes. Entonces, por eso es que para nosotros los judíos se nos conoce como el pueblo del libro, porque es que el estudio es clave. Sin el estudio no hay nada, no puede, es que el estudio es todo para nosotros. Estudiar, la lectura diaria, ahí es donde está el crecimiento de la persona. Se necesita esto, las conexiones, el aprender. Lo que separa o divide a las personas, que es la ignorancia, el no conocer, falta de edad, es lo que pasaba aquí, no había conexiones. Cuando el ser humano hoy día, usted los ve odiándose unos a otros, guerras unos con otros, ¿qué significa eso? No hay edad, no hay conexión. Por eso hay barreras, muros, fronteras, enemigos, gente peleándose unos con otros por ideologías políticas, religiosas, lo que sea, porque se ve que piensan que son diferentes. No se han dado cuenta todavía, como la Sefirot, que realmente todas son importantes. Todas son parte del mecanismo de la divinidad. Entonces, para recordárnoslos, el Creador de vez en cuando manda las ráfagas en la tierra a ver si despertamos, pero parece que no acabamos de despertar porque mira que hay situaciones en esta vida de tantos años y el hombre todavía no despierta. Vamos a ver cuándo despertará el ser humano. Creo que poquito a poquito vamos a tener esa esperanza de que estamos despertando. Entonces, ese nivel de conciencia de amar al prójimo, ¿de dónde viene? De aquí. Ese mandamiento de que realmente todo es uno, ahí está. Ellas no sabían que eran una.
una misma estructura, el árbol de la vida, las 10 dimensiones. No lo sabían hasta que entró el Da'at, porque eran independientes, estaban trabajando o querían todo para sí, egoístas. Y es la persona que opera de esa manera, está operando como las dimensiones en el inicio. Usted no ha visto que hay gente así, lo quieren todo para ellos, acaparar todo para ellos. Ustedes, lo que llaman envidiosos, ahí por ahí le dicen en el algor popular, los llaman de diferentes nombres. Pero los quieren todo para ellos. ¿Quieren el conocimiento? No, para mí, yo no quiero dar este conocimiento a nadie. Trabajan en una empresa o van a hacer un negocio. Bueno, hacen el negocio, pero quieren llevarse toda la ganancia. Al otro no le quieren dar nada. Y es todo un egoísmo por todo el ser humano. Y esto. Porque eso que ven aquí somos nosotros. Literalmente a nivel espiritual y a nivel físico. A nivel espiritual, porque primeramente aquí estamos hablando de la creación del universo, de los mundos. Pero también por fractal en nuestro interior, dicen los sabios, y obviamente está demostrado, somos un micro mundo. En nosotros está codificada la información universal, pero también en todo lo que existe está codificada la información universal. En cada plantita, en cada animalito, en todo lo que se ve, hay una información del proceso creativo. Y a nivel de ser humano, les decía, esto que llamamos atributos de Dios, porque aquí está otra vez la sabiduría, el entendimiento, la bondad o el amor, la fuerza, la belleza, la persistencia. Netzach también es eternidad. Jochma es el esplendor. Yesod es el fundamento. Malhut, el reino. Son atributos de Dios. Cuando leemos en el texto de la Torá, en la Biblia, que Dios es amor, que Dios es poderoso, guerrero, que Dios es misericordioso, todo eso, ¿de qué estamos hablando? De esto. Atributos que le damos a Dios. Entonces, volvemos otra vez a lo que decíamos al inicio. El Ein Sof, que es inconocible, que no tiene nombre, que no se puede definir nada, que no sabemos nada de él, que no podemos interactuar directamente con él, porque si interactuamos directamente con él, la luz infinita nos aniquila. No podemos interactuar con esa potencia infinita. Entonces, para poder interactuar con Dios necesitamos estos mecanismos, donde Él se va a manifestar, pero a través de... Usted nunca ve a Dios directamente, por eso es que no se puede ver a Dios y vivir, como le decía a Moisés, no puedes verme y vivir, imposible. Pero sí podemos verlo a través de la naturaleza, de un amanecer, del sol, de los planetas, de otros seres humanos, de nosotros mismos. O sea, se está manifestando con todos esos atributos. En todo momento está manifestándose Dios. Por eso dice el profeta Isaías, el que hace el bien, el que hace el mal es Dios. Soy yo, dice el Eterno. Porque Dios está detrás de todo y en un nivel profundo de conciencia hay que entender que la divinidad está detrás de todo. Eso es un mecanismo profundo para llegar otra vez. Esto es básico lo que estoy explicando aquí para los que están iniciándose en el tema de la filosofía de la Kabbalah. Entonces, decía que no solamente estos que son atributos de Dios, características que se le dan a Dios en la Torá o en los textos sagrados, sino que nosotros, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, por tanto vamos a reflejar también las características divinas. ¿Cuáles son esas características divinas? Sabiduría, entendimiento, bondad, amor, persistencia, eternidad, todo eso. Fuerza, rigor. ¿No son acaso esas las mismas cualidades que tenemos nosotros? Son las mismas que tenemos nosotros. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Y por eso es que literalmente estas sefirot se corresponden a partes del cuerpo humano. Cuando hablamos de Jochma, hacemos referencia al cerebro derecho, el hemisferio derecho del cerebro. Cuando hablamos de Binah, hacemos referencia al hemisferio izquierdo. Cuando hacemos referencia al Da'at, hacemos referencia al cerebelo, es como un tercer cerebro realmente. Y diríamos que casi que es el más importante, dirían los médicos. Pero está aquí, oculto, aquí detrás. Y por eso es que hay grandes secretos aquí, con esta parte aquí, en el cerebelo. Hay secretos espirituales de lo que llaman también el despertar espiritual. Hay aquí el Da'at. Pero el Da'at estaba oculto, como ustedes ven. Hay 10 sefirot. Si yo pongo el Da'at serían 11. Y no son 11. 10. 10 sefirot. Por eso es que muchos cabalistas antes no ponían a Keter. Encima de Keter aquí lo que ponían es Da'at. Porque el objetivo es la divinidad.
el Da'at, esta conciencia de unidad, que ustedes vieron que al principio esas líneas, esas conexiones no estaban, estaba oculta, porque el Da'at está oculto. Hay que revelarlo. Y por eso cuando se revela, se coloca aquí. Keter, es lo que te corona. Es la corona. Porque el que tiene estudios, el que tiene conocimiento, el que expande su conciencia, es el que es coronado. Es el que tiene la cabeza bien puesta, diríamos. El que lleva la cabeza en su sitio. Y por eso es que el Da'at está oculto. La gente cuando es ignorante de algo, todos siempre somos ignorantes en referente a. Siempre hay algo que tenemos que aprender. Pero tenemos cierto Da'at referente a otros que quizás no tienen estos conocimientos o ignoran algo, lo que sea. Un aprendizaje, los colores, no lo sé, un conocimiento, lo que siempre estamos ignorantes de algo. Y cuando aprendemos, es como que creamos todas las conexiones, como las neuronas, crean conexiones nuevas. Y esa conexión nueva no se olvida. Y esa conexión nueva es revelando una información. Y esa Da'at es la información nueva que se revela. Cuando leo un libro, cuando converso con alguien, cuando alguien me da una información, es una información nueva que estoy recibiendo, integrando, y después yo la daré también a otros. Entonces, cuando uno aprende algo, está revelando información, creando conexiones como las neuronas. Y eso que estaba oculto, ahora se ha revelado. Y cuando se revela, no queda solamente ahí, sino que sube directamente a Keter. Por eso es que decía, los cabalistas antiguos, pues situaban al Da'at, lo ponían en Keter, porque esa es precisamente esa corona. Es como el sabio, lo que lo corona es su conocimiento, su sabiduría. O una persona, ustedes no han escuchado ese refrán de que una persona se le define por quién ha sido, ¿no? Qué aporte ha dado, por su bondosidad, por su amor, por su cariño, buen vecino, buen padre, buen hermano. Se ha labrado un nombre. En otras palabras, ¿cómo decir? Es como que ese camino, ¿no? Es lo que ahora lo lleva en su cabeza, es como su corona. Fulano es bondadoso, fulana es una buena persona, buena madre. Cuando una persona fallece, la gente siempre se va a acordar de lo que aportó, de las buenas cualidades de la persona. Ay, mira, ya no habrá otro como él, no habrá otra como ella. Es así. Entonces, eso es lo que se lleva como una corona, el que ha vivido. Por eso dice el rey Salomón, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque el día que uno muere ya se labró un camino. Pero el niño que nació no se sabe ni su porvenir. Pero cuando uno muere, ya se ha labrado un camino, va a ser como una corona que lleva. Si ha hecho lo que él, o sea, se ha labrado un buen camino, un buen nombre, obviamente. Entonces, esto es el Da'at que se revela. Y aquí tenemos, esto es lo que se llaman los tres cerebros. Esos tres cerebros, pues están aquí. Jochma, Bina y el Da'at. Ahí tenemos esta triada. Luego tenemos Hesed, que es el brazo derecho. Tenemos Geburah, que es el brazo izquierdo. Luego tenemos Tiferet, que sería aquí, el corazón. Luego tenemos Netzach, que es la pierna derecha. Luego tenemos Od, la pierna izquierda. Yesod, el órgano reproductor. Y Malhut, la boca. Miren qué curioso. La boca es la última por donde sale, diríamos, la última. Aquí está, fíjense, el secreto de todo, la boca. No por gusto la Torá comienza diciendo que Dios creó el mundo ¿con qué? Hablando. Si dijimos que todas estas son energías creativas que tienen un poder y la última que lo canaliza ¿cuál es? Malhut. ¿Y qué es Malhut? La boca creativa, la palabra creativa. Por mi palabra yo puedo manifestar todos estos atributos. Por mi palabra yo puedo manifestar sabiduría. Por mi palabra yo puedo manifestar entendimiento. Por mi palabra yo puedo manifestar bondad. Por mi palabra yo puedo manifestar fuerza, rigor, disciplina. Por mi palabra puedo manifestar belleza, armonía. Por mi palabra puedo manifestar armonía, puedo manifestar persistencia, puedo manifestar bondad. Por mi palabra, por mi lenguaje, como yo hablo, puedo manifestar esplendor. El lenguaje revela la preparación, el conocimiento, la conciencia que tiene una persona. Por mi
palabra, por mi boca, puedo reflejar todo lo que sostiene esto, el fundamento. Y eso, la boca, no por gusto la Torah habla tanto de lo que es la shonara, de las habladurías. Cuidado con las palabras que nos decimos a nosotros. Las palabras tienen un poder muy grande para unir o para romper, para sanar o para destruir, para conectar con el infinito en la oración o en tefilá o en las meditaciones, o para maldecir o invocar lo malo. Por eso dice el rey Salomón, la lengua es tremenda, como dice el proverbio, es como que prende un bosque en fuego. La vida y la muerte está en la lengua, como una espada. Lo mismo puedes usarla para bien que puedes acabar con la lengua. La lengua es tremenda. Pero una conciencia, alguien que está manifestando acá estos conocimientos, toda esta unificación de la conciencia con su palabra puede crear su mundo. No es lo mismo que usted con la palabra use para dar motivación, que con sus palabras lo que usted se diga a sí mismo es la realidad que está manifestando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Nunca uno puede hablar mal de uno mismo. Nunca uno puede decir no valgo para nada, no sirvo para nada. Esto me pasa porque soy tonto, porque soy imbécil, porque todo me sale mal, porque estoy maldita o maldito. Cuidado con las palabras, porque es la energía, toda esa energía la estás trayendo aquí a tu vida, en tu casa, en tu trabajo, se la estás llevando a tus hijos, a tus hijas, a quien tú le hables todo eso. Si está en negativo, porque por eso es que hay una parte del árbol de la vida que se conoce como el árbol, el lado izquierdo, pero también hay un árbol de la vida del lado izquierdo. Básicamente es todas las energías desequilibradas manifestadas por la boca. Eso acaba. Usted no ha visto una persona así que está desequilibrada total, que usted no puede estar ni al lado de esa persona porque no puede escuchar, no puede, porque hay gente que todo el tiempo nada más quejándose, problemas, desgracia. En la situación, el mal, los problemas siempre van a estar, pero la diferencia está que entre el que estudia la Kabbalah, el que vive la Kabbalah, el que integra estos conocimientos, no vive igual, su conciencia está transformada. Con sus palabras coge una fuerza espiritual muy grande para transformar su realidad. Vive en otro mundo. Puede estar viviendo como los demás en la misma tierra, estamos acá, pero vive en otro mundo. Es como en el mundo donde los milagros para él o para ella es una realidad, donde la conexión con Dios es una realidad, la conexión con los sadiquim, con la palabra se hacen milagros, sana, se hacen grandes cosas. Pero aún así, si atravesas el dolor y el sufrimiento que todo el mundo lo atraviesa, todos lo atravesamos, esa persona está en un estado de deleite, ta'anuk, deleite espiritual, porque ni el mal le afecta. Ni el mal le afecta porque la única conexión que tiene es esta. Conexión directa con Dios, con Keter. Desde aquí la única conexión que tiene es esta. De vuelta a Keter. Y no por gusto decíamos que si este es el cerebro derecho, este es el izquierdo, este es el cerebelo, pero mire, ¿dónde está esto? En el centro. ¿Y qué es lo que hay aquí? Lo que los llaman también los místicos por ahí, el tercer ojo, la conciencia, el despertar. ¿Qué es esto? Da'at. Está oculto, hay que revelarlo, hay que abrirlo. O sea, lo que dicen otras espiritualidades también lo decimos nosotros, pero con otras palabras o con otro lenguaje. El tema de las dimensiones del árbol de la vida es más profundo, obviamente. Yo estoy siendo solo breve porque esto es muchísimo más amplio, pero en términos general esto es como un resumen, ¿no?, del árbol de la vida. Pero aquí algo también muy importante, y es que los canales son canales de ida y de vuelta. Quiere decir que la energía va a descender de Keter a Jochma, pero después regresa de vuelta. O sea, empieza a bajar Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, y llegó a Malhut. Pero una vez que llegó a Malhut, ¿qué hace la energía? Para atrás, de vuelta, regresa de vuelta. Y de Malhut, entonces la información sube de vuelta a Yesod, sube de vuelta a Od, sube de vuelta a Geburah, y puede subir por todos los canales al mismo tiempo. Lo mismo puede subir por aquí, que subes por aquí, que subes por el lado derecho, que subes y bajas en zigzag. No hay un camino único. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Al final todos llegamos.
aunque hay muchos caminos diferentes, cada cual tiene su camino. La energía tiene su camino. La energía tiene su camino y sabe su camino de vuelta. Por eso es que lo que hay en el corazón de una persona nadie lo puede cambiar. La fe de nadie, imposible. La energía sabe por dónde tiene que regresar, está siendo guiada. Porque aquí hay un gran secreto, que no sé si esto lo van a comprender lo que voy a dar ahora. El Da'at tiene conciencia propia. El Da'at tiene conciencia propia. Sabe su camino, sabe sus atajos, sabe su regreso. Y ese Da'at es capaz de autorregularse en su camino de vuelta a Dios, en su camino de vuelta al Ein Sof. Entonces, los canales es que ahora una le da a la otra, pero la otra también le da de vuelta. Recuerden que el error de antes o la deficiencia que había era solamente recibían, eran un poco egoístas. Pero ahora crearon canales, pero no para que una sola la otra también le va a dar. Jochma le da a Hesed y Hesed le da también a Jochma. También Jochma le está dando aquí a Tiferet, pero Tiferet le da también a Jochma, le manda información. El cerebro le manda información al corazón y el corazón piensa y el cerebro también. El cerebro le manda información al brazo, a los brazos, a las piernas, a cada órgano. Todo está conectado, pero las piernas le mandan un mensaje al cerebro. Cuando tú ves la pierna, el cerebro el cerebro sabe. La pierna le manda un mensaje al cerebro y le dice, oye, me duele la rodilla. O me duele aquí, o me duele aquí. ¿Cómo lo sabe? Porque hay un sistema nervioso que manda información también. Y le manda información a las sefirot más elevadas. ¿Cuáles son? Jochma y Binah. No, y Binah. No por gusto, señores, todo está puesto en ese lugar. Por eso es que es lo más elevado cercano a Keter, que hace referencia a Dios. Los cerebros, aquí el estudio, la Jochma, la intuición. Esto es lo primero que tenemos que estar trabajando acá, junto con el Atiferet, obviamente. Pero por algo está aquí. Los cerebros, esto es muy clave, fundamental. Entonces, toda una información que desciende y una vez que descendió, le envía información de vuelta al infinito. Y aquí también está el secreto, que está el secreto de todo, porque lo mismo se estudia el universo con esto que nos estudiamos a nosotros. Decimos que Keter realmente no se cuenta. Recuerden que yo les decía ahorita que realmente cuando ponemos a Da'at en el lugar de Keter, porque Keter hace referencia a Dios, y ¿quién llega a Dios? Realmente es el infinito, nadie llega ahí. Keter realmente no diríamos que es ni siquiera una sefirá, es simplemente un canal por donde entra la energía. Porque la corona no es parte del cuerpo. Una corona que le ponen al rey en la cabeza no es parte del rey. Es simplemente un pedazo de metal adornado bien lindo que se lo ponen encima de la cabeza. Pero la corona usted la puede quitar aparte, o sea, no es parte del cuerpo. Forma parte de la ornamentación. O está coronando qué cosa, otra vez los cerebros aquí, la conciencia. Pero la corona realmente no es parte del cuerpo, por eso es que muchos cabalistas quitan a Keter. O sea, a Dios es como una meta al infinito de llegar allá. Entonces, si quitamos si quitamos a Keter, tenemos ¿cuántas sefirot? 9. Y ya estamos diciendo que la energía tiene que entrar por aquí, de Dios, diríamos. Keter no es Dios, ojo con esto. Es simbólico para explicar algo, pero no estamos diciendo que Keter es Dios. Keter no es Dios. Ojo con eso. Pero estamos para que se entienda lo que estamos explicando. Por aquí entra la energía divina, por Keter, ¿verdad? Y de Keter es que va a todas las demás. O sea, de Dios que da la vida, baja a todas las dimensiones. Si quitamos a Keter, tenemos 9 dimensiones por donde baja la energía de Dios, divina. 9 dimensiones, 9 pasos que la energía tiene que salir desde el infinito, desde Dios, desde Keter, baja por cada una 9. Es el tiempo que le toma la energía bajar del mundo invisible al mundo visible, a la materia, al mundo manifestado. ¿Y cuántos meses le toma a un bebé formarse en el vientre de la madre para que pueda nacer en este mundo? 9 meses. 9 meses por cada una de las dimensiones, que es el tiempo que le toma a la energía bajar desde Dios, que es el alma, bajar por cada una de las dimensiones hasta llegar a ¿dónde? Al Malhut, que es la materia. El bebé que se formó toma 9 meses hasta que nace, se manifiesta. Y aquí nació ese bebé. Todo proyecto
toda empresa, todo aprendizaje toma tiempo en manifestarse. La gente quiere las cosas rápido. Nada es corriendo. Todo toma su tiempo de gestación, de preparación, hasta que ese proyecto ya está, hasta que ese bebé va a nacer. Pero decíamos ahorita qué cosa, que son canales de ida y de vuelta. O sea, la energía entra, pero tiene que regresar. Cuando venimos a este mundo, nacemos, nos manifestamos en la materia, pero todo, como dice la Torá, tenemos que también regresar al Padre que nos dio la vida. Regresa la Neshama a Dios que la dio, dice el Eclesiastés. Y la Neshama tiene que emprender un proceso de retorno a Dios. Nuevamente, poquito a poquito, tiene que subir nuevamente la energía y regresar al mundo invisible. Por eso es que cuando la persona fallece, no es que la persona murió y ya se perdió, se desapareció. No. Esa persona todavía está ahí. Está invisible, pero está cerca de los familiares. Está todavía y puede ser que esté viendo su propio velorio, su propio entierro, lo está mirando. Pero le va a tomar un tiempo, 9 meses, hasta subir. Nosotros en el judaísmo hacemos máximo 12, que es Kadish, pero no más de 12. Tampoco significa que hay que hacer 12, que 12 meses literalmente es lo que toma que la Neshama suba a donde tenga que ir. No, nosotros hacemos Kadish por si acaso, pero puede ser que la Neshama suba hasta más rápido incluso. Puede ser que sea hasta más rápido, pero por si acaso hacemos 12 meses, no más de 12 meses. Aunque aquí estamos hablando de 9 etapas de vuelta al mundo espiritual. Pero ya decimos, dependiendo del alma, quién alma que es, va a ser cuán rápido, porque otra vez, entre más apegada esté la persona a la materia, no se va a querer ir de aquí. Usted no ha visto esos espíritus que no se quieren ir, que están ahí atormentando a veces a los familiares que tienen miedo, que ven fantasmas. A veces no es que el espíritu sea malo, es que él no entiende, o ella no entiende. Él se quiere quedar aquí porque él no entiende más nada de estas cosas. Por eso que tener estos conocimientos, la persona sabe lo que va a haber de aquel lado también. Y te ahorra dolores o preocupaciones. Entonces, el que más se aferra a la materia no se quiere ir de aquí. Y le cuesta mucho, sufre ese espíritu. Porque cree que todavía es dueño de la casa que tenía, de la mujer que tenía, del perro, del gato, del automóvil, lo que sea. Entonces, le cuesta. Por eso es que lo ideal es venir aquí, pero no apegarse de nada, para poder tener una elevación de vuelta al mundo espiritual, sin apegarnos a nada en la materia que nos ate, porque no es bueno. Y por eso es que otra vez se nos hacen olvidar cuando volvemos en reencarnación, porque vamos a regresar, las energías que están entrando y saliendo todo el tiempo. Esto es como, otra vez, es un círculo. Las energías entran y salen. Es como lo que pintan por ahí los ocultistas que sacan esos conocimientos de aquí, pintan una serpiente, el Ouroboros que le llaman, es una serpiente que se muerde la cola. Esa serpiente que se muerde la cola, que hace referencia a la constelación del dragón, Draco, realmente no es más que el círculo, Galgalim, Galgal, rueda. Galgal en hebreo es rueda. Y la palabra Galgaltá, que lo llaman, hace referencia al cráneo, la cabeza. Galgaltá es una dimensión espiritual. O Golgota también lo llaman, pero es Galgaltá. De ahí la palabra o la raíz Galgal, rueda. Rueda es lo que están hablando en hebreo acá. Y es un círculo. Las energías bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben. ¿Cuál es la meta nuestra? Que después que estemos aquí, no bajemos más. Las almas pueden bajar por diferentes razones. O para seguir su tikkun, o bajan para enseñar, aunque no tengan nada que rectificar, bajan para enseñar, pero siempre hay un riesgo en el descenso. Siempre. Porque tú puedes tener un grado espiritual alto y bajas a la tierra y cuando te borran la memoria y te borran todo, tienes el peligro de caer del grado espiritual que tenías. Entonces, por eso es que las almas muy elevadas lo que buscan es subir y no bajar más al mundo, a la materia. Pero bueno, Dios te puede enviar de vuelta si necesita que tú hagas algo. Mayormente te pueden enviar para que enseñes, seas un maestro aquí y te hacen subir otra vez. Entonces, el mecanismo es tremendo porque una vez que bajas a este mundo, todo es como un ficticio. Todo donde naces te enseñan muchas cosas que básicamente lo que te hacen es torcer todo. Y a la gente lo traen despistados todo el tiempo, corriendo detrás de sueños, de ilusiones.
todo el que como la persona ignora en general, la mayoría del mundo espiritual, creen que la única vida es esta. Y por eso es que la gente quiere, como dicen, ¿no? El refrán, vivir y gozar, que la vida es una sola, dice la gente. Eso creen. Y por eso van detrás de la materia, como decíamos en la clase anterior, detrás de los placeres, dinero, sexo, vivencias, drogas, alcohol, todos los placeres que la gente se pueda dar. Porque anda buscando algo. ¿Qué andan buscando la persona? Esto. A Dios. Y como no lo encuentra así de pronto, porque eso requiere, no es tan sencillo, eso requiere poder integrar esa luz, no la soportan, esa luz muy fuerte. Usted le habla de estas cosas a las personas, es simple y no la puede entender. El que esté conectado en esta clase ahora mismo porque está en un nivel espiritual que está listo ya para recibir estos conocimientos, pero antes no podría estar listo. Y la mayoría no están listos para esto. Entonces llega un punto en que sencillamente, otra vez, todo lo que está aquí abajo es ilusión. Ilusión que la materia nubla tanto la espiritualidad que la gente cree que el mundo espiritual no existe, que después de esta vida no hay más nada, que Dios no lo veo, pues no existe. Esta es la única vida, pues hay que disfrutar aquí todo, dice la gente. Hay que disfrutar, dice la gente, porque no hay más nada. Claro, pero después que disfrutó aquí, pasa el mundo espiritual y dice, ay, había otra cosa. Y él recordó que antes de bajar a la tierra, él prometió o ella prometió que iba a hacer ciertas cosas, no las hizo y ahora regresó. Y le damos otra chance a ver si yo regreso, yo la voy a hacer. Y le dicen, oye, te vamos a borrar la memoria. No, envíame que te damos otra chance. Lo mandan de nuevo y cuando llega aquí, ve nuevamente arriba las fiestas, los fines de semana, la playa, qué rico el mar, compartir. Bueno, eso no es nada malo, es todo bien, ¿no? Pero son distracciones. Está todo diseñado para distraerte de qué cosa, de Dios, de lo espiritual. Y cuando bajó aquí, el tipo lo que se pasó la vida entera en la playa, viendo el partido de fútbol, regresa al mundo espiritual. ¡Ay, se me olvidó! Y se me olvidó, pues, para atrás. ¡Bum! Y así. Hasta que llega el punto en que la persona ya viene. Ojo, nunca el regresar es como un retroceso. No es un retroceso, porque el alma trae memoria. El alma se acuerda de las cosas, por eso es que la persona puede ir a un lugar y tiene un déjà vu, que le llaman. Se acuerda de lugares, religiones en las cuales ella o él no nació, le parecen familiares y les gusta. Y escucha de que en otras partes del mundo que hay una cosa que se llama judaísmo o que hay una cosa que se llama budismo, lo que sea, y le gusta, se familiariza con eso. ¿Por qué? Porque son recuerdos de otras vidas. Entonces, el alma guarda memoria de los lugares donde está o de las personas que ha conocido. Se encuentra por la calle con gente y dice, wow, qué familiaridad siento contigo, parece que te conozco. No sé, que se conocen de otra vida, pero se conocieron con otro cuerpo, con otro nombre, con otra vibración, con otra misión. Entonces el alma guarda memoria. El regresar no es un retroceso, es simplemente que es imposible que de una sola vuelta la persona cumpla el ticún y ya se eleve y no tenga que regresar más. Eso no existe, es imposible. No hay un ser humano que haya logrado eso. Se necesitan muchos intentos para poder ir haciendo las cosas cada vez mejor. Comprender eso nos libra en nuestra propia vida de sufrimiento, porque la gente a veces se equivoca y sufre, que es un mundo. Si alguien le explicara que hasta para vivir hace falta muchas vidas y muchos intentos, pues cuando uno se equivocara en esta vida, entre las cientos o miles que uno pueda vivir, no sé cuántas, pues te calmaría. Calma. Hay más chances, puedes mejorar las cosas. Entonces, son vidas, intentos, ni de uno, ni de dos, ni de tres. Solo Dios sabe cuántas reencarnaciones puede tener una persona. Cientos o miles. Llega un punto que hay ciertas almas, y ya me estoy yendo del tema de la reencarnación, no me quiero ir mucho de acá, porque esto es otra clase, diríamos. Pero para cerrar con el tema de la reencarnación, llega un punto en que hay almas que ya no reencarnan tampoco a la misma velocidad. Lo mismo que aquí, usted se puede tomar todo el tiempo que usted quiera en la vida que usted quiera. Eso lo explicamos en la clase pasada. Aquí nadie obliga, aquí nadie se puede convencer de nada. Nadie puede convertir a nadie. Aquí eso de que ¿la salvación de quién? ¿De qué te van a salvar? ¿Quién te está persiguiendo? ¿Quién? Si es que te van a enviar de vuelta.
Por eso es que en el judaísmo no existe ese concepto de salvación. Eso no existe en el entendimiento judío, no existe. Y en otras grandes religiones antiguas tampoco, porque ¿quién te está persiguiendo? ¿Salvarte de qué? Si es que vas a regresar de vuelta. Hay algo que se llama redención, no es lo mismo. Ese concepto de salvación está distorsionado de cuando se tomó esa enseñanza del mundo judío y se pasó al mundo cristiano. Se distorsionó la idea. Es como todo, algo que se parte de la fuente original, entre más se aleja y más se aleja y más se aleja, ya no es lo mismo. Ya eso es otra cosa. Algo queda por ahí, pero ya no es igual. Entonces se distorsionó el concepto de redención con el concepto de salvación. No. ¿Salvación de qué? ¿Quién te persigue? Si es que esto lo ha hecho Dios. Eso de la ruptura de los recipientes, de la historia de Adán y Eva, eso no fue un error. Eso lo puso el creador en el sistema para que nosotros pudiéramos aprender y asimilar todo esto. Porque de la primera no podíamos. Ese momento en que de que la Sefirot actuaron, que querían la energía para sí, el creador les puso Geburá, era parte del sistema. Usted no ha visto que como el escultor, que a veces tiene que tallar ciertas partes, pero a veces la corta y después tiene que la pega o la pone en cierta... Es así, se hace, hay un proceso, hay una conciencia que está haciendo las cosas. Lo que pasa es que la gente es como un edificio, usted lo ve, le ve a medio terminar y dice, ¿qué edificio más feo? Se equivocó, no se equivocó, es que no lo ha acabado todavía. Deje que acabe el edificio para que después pueda hablar. Entonces la gente ve la vida fragmentada. Y como ve la vida fragmentada, solamente ve los errores, ve lo que le falta, ve la deficiencia. Pero espera, si es que no es una vida. Realmente es una gran vida en muchas rotaciones, en muchas reencarnaciones. Pero lo que pasa es que usted está viendo todavía el producto que no está finalizado. Entonces, ¿de qué me sirve la gente esa que se condena, que se carga y se atormenta, que soy pecador, que soy lo más terrible del mundo, que no sirvo para nada? Pero ¿por qué te atormentas? ¿Quién te puso esas ideas en tu cabeza y que tú no sirves, que no sirve para nada, que no tienes redención? ¿Quién te dijo eso? Si es que hay que darte el chance para que sigas trabajando y sigas mejorando. Y lo tienes la oportunidad de ser mejor persona, de mejorar, de crecer, ya sea en esta o en cientos de reencarnaciones. Aquí cada cual a su ritmo y a su tiempo. A nadie se puede empujar, a nadie se puede convencer. Eso tiene que ir en el proceso y al paso de cada cual, en cada vida y en cada reencarnación. Y cada Neshama está siendo guiada. Aquí nadie está solo. Porque nosotros no, ustedes, ¿qué están viendo aquí? Las Sefirot no trabajan para sí solas. Trabajan para sí solas, pero trabajan también en equipos. Tikkun personal, Tikkun Olam. Pero importante es el sistema. Todos, es un trabajo de equipos. Por eso es que las almas reencarnan en grupos. ¿Qué vemos aquí? Grupos. Familia, ¿qué es la familia? Grupos de almas. Entonces, hay veces que las almas, aunque estén conectadas a la misma familia espiritual, no necesariamente significa que es tu propia familia biológica o física, no. Puede ser que tu familia espiritual sea parte de tu familia biológica, pero también tenga familia espiritual en otros países, en otras religiones, en otras culturas. Es probable que todos los que estemos conectados en esta clase ahora pertenecemos a la misma familia espiritual, porque están conectados escuchando una información que estoy yo llevando. Entonces, si se conecta con mi energía es porque hay alguna conexión espiritual. Entonces hay un equipo aquí. Y todos es como un partido. Usted no ha visto que hay uno que es el coach, el entrenador, aquel juega delantero, aquel juega defensa, aquel es portero. Pero hay uno que está llevando todo. Y todos van siendo capacitados. Tú juegas aquí, juegas allá, adelántate, pasa el balón, da allá, así. Pero hay uno que está guiando. Entonces todos estamos siendo de alguna manera. Hay un trabajo de equipo. Hay maestros, hay aquel que es asesor, aquel que es rabino. Todos nos estamos apoyando. ¿Y qué estamos transmitiendo? Da'at, palabra. ¿Y qué es palabra? Todo eso. Da'at. Por eso es que también estudiamos místicamente las letras hebreas. El curso que estoy dando el domingo a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Que vamos a estar 2 meses estudiando los secretos de las letras hebreas. Así que nuevamente, si no se apuntó el curso, hay todavía tiempo. Tenemos 2 meses de estudio. Las clases quedan grabadas. Entonces, mire cuántos misterios hay acá en cuanto a la Sefirot. Cuántos misterios espirituales. Y esto es una introducción.
Aquí más que podemos decir de qué son las sefirot, de qué son las dimensiones, pero cada sefirot sería una clase, cursos para profundizar y hablar, y esto es fascinante cuánto se puede aprender del árbol de la vida, de las dimensiones. Es muy amplio. Voy a hacer una pausa ahora para tomar algunas preguntas Besrat Hashem, de la audiencia, y aunque quisiera hablar al infinito no puedo, así que hay que poner pausa. Vamos a tomar algunas preguntas, Besrat Hashem. Como siempre, agradeciendo a las personas que envían Sadaká, que apoyan económicamente el canal, las clases, los estudios. Gracias, Irene Contreras, muchísimas gracias, todas las bendiciones. Que Hashem te bendiga a ti, a tu familia, todas las verajot, Besat Hashem. Magali también, muchísimas gracias a ti, a tu familia, muchas bendiciones. José Antonio, Shalom, saludos, jajam, mis respetos para usted, bendiciones. Igualmente, José, todas las bendiciones, Besat Hashem. Para ti, para tu familia, todas las verajot, Besat Hashem. Muchísimas gracias a las personas que apoyan económicamente, que envían Sadaká, etc. Muchísimas gracias. Vamos a tomar algunas preguntas. Bueno, saludos de diferentes partes, desde La Habana. Pedro, un saludo desde La Habana, Cuba. Muchas bendiciones. Dice también por acá. Bueno, muchos saludos acá. Mucha gente agradeciendo. Dice, ahora no veo el nombre bien, entrena con Anka. A mí me falta tiempo para todos los libros que quiero estudiar. ¿Cómo que le falta tiempo si tenemos la eternidad? Así me dijo una persona hace poco. Me dijo, es que no hay tiempo, me decía la persona. ¿Cómo que no hay tiempo? Si lo que más tenemos es tiempo, tenemos el infinito para aprender. Lo que pasa es que la gente cree otra vez que esta es la única vida. No, tenemos el infinito, la infinitud para aprender, para estudiar, cada cual a su ritmo. Es que aunque usted tuviera todo el tiempo del mundo y usted la sentaran a darle todos los libros y todos los conocimientos, le pasaría como la Sefirot, no puede aguantarlo. Eso es como que, eso tiene que ser, como les decía, poquito a poquito, como el niño pequeñito que usted no le puede dar un bistec, tiene que darle la leche materna o un biberón, pero no puede. Es que aún de grande, usted no le puede, si usted le dan comida al infinito, ¿quién aguanta comer? No aguanta. Creo que el ser humano, hay cálculos que dicen que el ser humano adulto en una vida promedio, 70, 80 años, llega a comer aproximadamente 12 vagones de trenes. ¿Sabe qué es un tren con 12 vagones? Bueno, más o menos es la cantidad de comida que una persona adulta normal puede comer en una vida. Ahora, 12 vagones en una vida, pero no de golpe. Entonces, es igual con el conocimiento. ¿Quién puede leer todos los libros que hay? No existe. Pero más allá de leerlos, ¿quién puede asimilarlos? Es imposible. Entonces, por eso les decía, la persona, uno va con calma. Lo que más tenemos es la misericordia, al infinito, para ir poco a poco lo que podamos. Y usted en esta vida estará aprendiendo Kabbalah, pero en otra vida a lo mejor tiene que aprender otra religión, otras cosas, porque ahí también va a aprender de Dios, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva. O a lo mejor lo mandan, qué sé yo, a otro mundo, a otro planeta, yo no lo sé. Entonces, misericordia hay que tener, paciencia, hagámoslo, cada cual hace lo que puede, no hay prisa ninguna, no hay que compararse con nadie. Por eso es que al final, por eso se remueve todo tipo de ego, de orgullo, de nada, porque todos siempre estamos en posición receptiva del infinito. Y poquito a poquito se hace lo que puede uno. Lo importante es que uno tenga conciencia de que está haciendo todo lo que puede. Eso sí es importante, porque si uno sabe que puede hacerlo y no lo hace, entonces sí, su propia conciencia lo está martillando. Pero si uno intenta y no puede, bueno, obviamente, ahora haga lo que pueda. Haga lo que pueda, Besrat Hashem. Lo importante es todos los días, aunque sea un poquito, se conectarse a esa espiritualidad. Dice Pedro, comenta, todo está interconectado, efectivamente, y eso implica muchas cosas.
que todo esté interconectado, a veces es muy difícil para asimilar la mente de la sociedad en general, porque el mundo está diseñado para empujarnos en la dirección opuesta. Entonces el trabajo espiritual no es tan sencillo de unificar las cosas y poder ver a Dios en todo lugar. ¿Dónde? Hasta en lo malo, hasta en lo que la gente llama brujería. Piense usted en lo que implica esas consecuencias, que Dios está en todo lugar. Allá usted cuando profundice en lo que significa todo eso. Pero otra vez, cada ser humano asimila lo que puede. Esa es la parte más importante. Y al final también hay que decir algo muy importante. Todos estamos en un aprendizaje. Por eso decía, no hay ninguna alma que esté perdida de nada. Las Neshamot hacen lo que pueden y los recursos que tienen, la conciencia que tienen, según lo que cada cual ha podido en una vida. Hay personas que saben que en una vida no podrán, ya tienen la conciencia. Hay quien no tiene conciencia, pero bueno, hay quien tiene conciencia y sabe que en esta vida no le va a alcanzar todo lo que quiere. Y para poder expresarse así, tiene que tener un deseo de algo que quiera lograr y sabe que la vida no le va a alcanzar, pero sabe cuánto hay más oculto que él ni siquiera o ella ni siquiera se imagina. Hacen falta muchas vidas para poder uno hacer todo lo que uno quiera. Para uno hacer todo lo que uno quiera hace falta muchas vidas. Y entonces hay más secretos acá, pero hay que poco a poco lo que podamos revelar. Dice Somari, ahí está el hueso de la luz. ¿Qué libros recomiendas para empezar la cábala? Nunca hay un libro específico, eso depende del interés que de la persona. Siempre aprendí de mis maestros en Israel, especialmente del rabino Gershenfeld, que es el Rosh Yeshiva de la yeshiva donde yo estudié, la academia. Y algo que nos enseñó es que cada estudiante es diferente y que no se puede imponer a todo el mundo el mismo tipo de conocimientos, porque no todo el mundo tiene a su disposición a un tema. Entonces, no hay un libro específico que yo pueda recomendar, sino que eso depende de la persona. Hay personas que pueden entrar por un libro básico de la Cábala, pero yo he escuchado casos de gente que entra ya de golpe estudiando el Etz Haim con Rabbi Gloria, porque cada alma es diferente. Su propia alma le va a decir y va a resonar con el libro. Entonces ahí están las obras de Rabbi Aryeh Kaplan. La dimensión interna es un libro que yo recomiendo. Están las obras de Cábala para principiantes del rabino Isaac Ginsburg. Están las obras para principiantes del cabalista Michael Lightman. Están también las obras de Rabbi Nachman de Breslev. Eso depende otra vez de qué área de la Kabbalah quiere estudiar la persona. Hay muchas áreas, pero por ahí puede empezar. Y vuelvo a decir, hay quien entra de golpe con el Zohar, hay quien entra ya con libros buenos. Eso es el alma de cada cual. Bueno, haciendo las preguntas. Personas que están saludando. Muchísimas gracias a las personas que envían saludos. Bendiciones desde Chile, desde México. No se nos olvida, nos hacen borrar. Por eso es que decía, no hay que preocuparse tanto por vidas pasadas. La vida más importante es esta, es aquí, es ahora. Porque la vida pasada, ¿qué fue? La vida pasada es como esta vida. No me preocupo de esta vida pensando en la vida pasada y deja de investigar quién fui en otra vida. Entonces, no vivo esta vida pensando en la que ya pasó. Pero sí que cuando la que ya pasó era lo mismo que esta actual, que la persona en la vida pasada seguro se puso a buscar la otra y nunca vivió el presente. Y cuando volvió en la otra, esta que no vivió, ahora que viene el futuro, tiene que regresar a buscar esta. O sea, que es un disparate. Por eso es que nos borran. Lo mejor que nos pueden hacer es borrar la memoria para que no nos acordemos de nada, porque lo más importante es ahora, es hoy, en este instante donde tengo la fuerza, la capacidad de cambiar. No es ayer, no es mañana, no es la vida futura, es hoy. Es el ahora lo más importante, el momento que tengo para cambiar, para transformarme, para conectar, para empezar a estudiar, para empezar a meditar hoy. No es importante quién yo fui, si es que todo lo demás también fueron otras, ya ese no es ni uno, fue otro.
Hoy es lo más importante. Ni siquiera lo que vamos a hacer, quién sabe el futuro. Que alguien me lo diga, 100% exacto. Todos son probabilidades, pero el futuro también se transforma, se cambia. Hasta el pasado se puede cambiar con mi hoy, porque quién yo soy hoy, mis pensamientos hoy, mis estudios hoy, va a determinar mi futuro mañana. Pero mis acciones de hoy, mi corrección, mi trabajo de hoy, va a trabajar y corregir en lo que me equivoqué en el pasado, en una vida pasada. Entonces no hay nada más importante que el hoy. Por eso es que es Ejie Asher Ejie. Estoy siendo quien estoy siendo hoy. Dios está siempre en un presente continuo. Lo más importante es quién somos, qué es lo que yo hago con mi vida ahora. No es lo que voy a hacer con mi vida en 50 años, porque es que los 50 años todavía no existen. Los 50 años de aquí a 50 años se van a escribir por lo que usted empiece hoy. La gente cree que las cosas llegan por casualidad. Una empresa, un conocimiento, un matrimonio, éxito en algo, un logro espiritual. No, eso no llegó de casualidad. No, eso empezó hoy, poniendo una semillita y trabajando en ella todos los días. A los 50 años fue que se vio el resultado. Lo que pasa es que la gente solamente ve el resultado. Ah, mira, lo que llegó, lo que fulano, qué suerte tiene. La suerte no existe. Todo lo que está manifestándose, el futuro de una persona parte a partir de hoy. La prosperidad, lo bien, lo malo, todo parte a partir de hoy. Solo que el resultado no se ve hasta el cabo de 10, 15, 20 años, lo que sea, el tiempo en lo que sea que la persona esté trabajando. No sé, eso hay que ver la vida de cada cual. Pero lo más importante es hoy. Ni las vidas pasadas ni el futuro, porque todo se determina hoy. El mundo es simplemente un presente continuo. El pasado no existe y el futuro tampoco. Lo único que existe es un presente continuo. Por eso es que pasado, presente y futuro están unidos en Dios y en nosotros en un presente continuo. Ese es el secreto del nombre Ejie. Un presente continuo. Eso es lo más importante que tenemos que tener presente. Saludos de República Dominicana, todas las bendiciones. Gracias, Aris, todas las bendiciones para ti también. Exactamente, bajar la espiritualidad a la práctica es lo más difícil, es muy difícil. Pero el que logra bajarla es porque otra vez ya hizo un trabajo, lo fue intentando, lo fue intentando, lo fue intentando, lo fue intentando hasta que lo logra. A nivel, cuando uno ve otra vez, por ejemplo, les decía, imagínense, todo es un mecanismo que está puesto ahí por Dios en lo que llamaríamos naturaleza. Pero otra vez, naturaleza no se entienda como las plantas y los árboles solamente. No. Naturaleza es el sistema, tanto espiritual como físico, todo el mecanismo que Dios ha puesto. Y ese mecanismo no lo puede saltar nadie. Imagínense una persona que tiene un deseo. Dice esa persona, yo quiero, no sé, vamos a poner un ejemplo, ser millonario, manejar, ser dueño de 15 hoteles, apartamentos y ser no sé qué. Bueno, ese es un deseo de una persona. Eso no se logra de golpe. ¿Usted cree que esa gente que hoy usted ve que son millonarios, empresarios, fue porque se levantaron un día, como cuentan esas historias, ellos mismos la cuentan, ¿no? Yo que no tenía nada, yo me construí a mí mismo. A nivel espiritual eso es imposible. Y a nivel biológico también. Todo es una acumulación de cosas, igual que alguien tiene un talento, un don, canta, es cantante, famoso. La voz lo hace exitoso o exitosa. Y por el canto, la persona vive muy bien, cómoda, le pagan mucho dinero, tiene una buena voz. Pero hay otros que no tenemos una buena voz. Cada cual tiene otro talento. O una persona que es un gran maestro, tiene mucho conocimiento. ¿Usted cree que ese conocimiento, esa capacidad, esa habilidad para absorber esos conocimientos o aprender idiomas, eso llegó así porque ya que nació así? O sea, no. Todo eso es una acumulación de cosas que fue haciendo la persona en otras vidas. Y por ejemplo, una persona dice, yo quiero ser una cantante famosa o un cantante famoso. Pero ahora, en las condiciones, su cuerpo biológicamente tampoco se lo permite. Pero empieza a practicar, empieza a trabajar en base a ello, empieza a adquirir conocimientos y en muchas reencarnaciones llega al punto de lo que aspira y lo que le pidió a Dios o la naturaleza, llegó una vida en que la se dice ¡pum! Y se lo dan.
Y wow, desde niño, desde niña, canta, qué tremenda voz, wow, famoso. Eso, dice, es un don, nació con eso. No, no, ese don que usted cree que es un don, ese don lo vino trabajando esa alma por varias rotaciones, por varias reencarnaciones. Y ahora desde que niño o niña dice, oye, tiene un don. No, no, es que eso lo vino trabajando de otras vidas y ahora es que logró ese estado de perfección donde va a lograr las cosas. Ese don para los negocios, ay, qué suerte tiene fulano, fulana. Mira todas las empresas. No, 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 eso no es suerte, eso no es que lo regalaron. Esa alma tenía una meta, un enfoque, una dirección y lo fue trabajando por muchas vidas hasta que llegó el punto en que Dios o la naturaleza le dijeron, ¿usted quiere eso? Toma. Pero lo vino trabajando. Por eso lo explicamos en la clase anterior. Lo que la persona quiera hacerlo, usted haga lo que usted quiera, el ritmo, el tiempo que usted quiera. Eso es lo maravilloso, porque en todo eso hay un aprendizaje. Aquí nadie se obliga ni se esfuerza nada. Disfruta lo que usted quiera disfrutar, pero todo tiene un precio, también eso es otra. Nada es gratis. Todo viene con las dos caras, con las dos caras de la moneda. Lo bueno y lo malo viene ahí. Entonces todo viene, todo viene con lo bueno y con lo malo. Entonces a nivel espiritual es igual. Los grandes potencias espirituales, los grandes maestros espirituales, los fundadores de las grandes religiones. ¿Usted cree que fue casualidad? Nació un niño o una niña así de repente, ¡ay, gran iluminado! Esos son grandes almas que ya venían trabajando por muchas reencarnaciones. Y en esta reencarnación, en la reencarnación que le tocó, llegó y hizo un impacto grande y se crearon grandes religiones. Tuvo grandes discípulos. Pero no es que es una casualidad. La gente cree, otra vez, que todo es casualidad. ¿Qué suerte tiene fulano? Ay, yo no tengo ninguna suerte. Qué malo, qué injusto es la vida. Es un trabajo espiritual o en la dirección que la persona quiera lograr de muchas reencarnaciones hasta que vas poniendo todos los puntitos y todo y vas armando eso hasta que ya finalmente se manifieste esa obra. Es como un pintor. Te ve la obra finalizada, pero usted no ve todos los pincelazos que fue dando horas y horas, los colores, las combinaciones, días, meses, hasta que hizo una obra. Y dice, ay, mira, lo que apareció de casualidad. Eso no es casualidad. Lo que cada cual recibe en las vidas de cada cual es un resultado afecta a las reencarnaciones, obviamente. Pero es un mecanismo muy grande, señores, es un mecanismo muy grande. Nada, lo que quiero decir es que nada es casualidad. Las cosas se logran a través del esfuerzo que van haciendo las almas en muchas. Es como el que va guardando una cuenta de ahorro. Eso no se ve de un día para otro. Con el paso del tiempo es que ve todo lo que tienes acumulado. Y así es con las vidas. Para lograr ciertas cosas, los talentos, los dones que la gente cree. ¿Qué don tiene? No, ese don que cree que es un don, esa alma lo vino trabajando. Ese que es un genio matemático, que desde niño o desde niña, genio con las matemáticas, ¿te cree que nació así, casualidad? Es que ese es un alma vieja, que tiene no sé cuántas reencarnaciones, que en todas esas reencarnaciones fue matemático o matemática, y ya nace, y por eso decía, el alma guarda memoria, guarda información. Y eso decíamos que desde niño o desde niña usted ve que es como un alma vieja. Y desde ya sabe lo que quiere, sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a lograr y lo logra. Porque es un alma vieja, no se deje confundir por los sentidos. Ay, qué niño más bonito, qué niña más. Eso es un alma vieja, todos somos almas viejas. Pero esa alma que parece que son genios, qué casualidad, no, no, no. Es que esas son almas que han venido trabajando en lo mismo por muchas reencarnaciones, ya son expertos. Es como el que es experto en una materia. La repetición de lo mismo tantas veces te hace experto en un área. Y en muchas reencarnaciones, ya esas almas desde niños, de niñas, son esos niños que son como desde expertos, matemáticos. Pero es porque esa es un alma antigua que en otra vida fue un matemático, un profesor, un científico. Cuando nosotros volvemos a este mundo, no es que empezamos de cero. Ya venimos con todo el bagaje de otras vidas anteriores, quienes hemos hecho el karma, equilibrios, desequilibrios, bendiciones, todo viene en el paquete ya. Entonces no existe casualidad, ni que aquel tiene más suerte que yo no tengo suerte, no. Todo es el trabajo espiritual que uno viene haciendo. Por eso es que uno no puede compararse con nadie. Y no puede uno vivir la vida en el camino de nadie. Cada cual tiene su camino. Eso es muy importante. Pero las casualidades no existen.
la inclinación que tenga una persona, ya sea a lo espiritual, al dinero, a lo que sea, eso son cosas que ya vienen enganchadas de muchas vidas que las almas vienen trabajando. Y cuando nacen, wow, se ve. Pero es porque hay una energía, un alma tan grande que está manifestando un talento, pero es porque lo trabajó, lo aprendió, lo cultivó por muchas vidas. Ya dígase en la ciencia, en la medicina, en la espiritualidad, en la pintura, en la poesía, en el canto. No es que de repente, milagrosamente. Por eso otra vez que este mundo está diseñado, que todo es te engaña. Los sentidos engañan, es que es una gran ilusión. Porque usted no puede ver el proceso que hay detrás de todo lo que ese éxito. Usted no puede ver eso ni lo que ha hecho esa persona en esta vida ni en muchas reencarnaciones atrás. Entonces la vista, los sentidos te engañan. Y todo el resultado de qué es lo que han hecho esas almas. Sea que lo que la persona quiera, lo logrará en esta o en otra vida o en muchas reencarnaciones. Y eso, nadie se puede salir de eso. Es el mecanismo que está puesto en el lugar. Por eso es que lo importante es que la persona tenga un objetivo claro. ¿Qué es lo que quiere ser y qué es lo que va a lograr? Y tiene que trabajar en ello, en esto, hasta que por naturaleza se lo van a dar. El tiempo que le tome. Hay almas que vienen, como les digo, en una vida fue médico, en otra fue médico, en otra fue médico, y en 50 reencarnaciones sigue siendo médico. Cuando esa alma nazca nuevamente como un niño, como una niña, es una eminencia. Pero no es que nació con un don de repente para la medicina, no es que en 50 reencarnaciones atrás siempre fue médico. Y ahora vuelve a coger los libros, y solo Dios sabe, a lo mejor los libros que está estudiando fueron libros que él mismo o ella misma escribió en otra reencarnación. Y ahora está leyendo y estudiando lo mismo que ya él o ella fue el que escribió y descubrió eso. Pero lo entiende más rápido, más fácil, le parece todo fácil. Claro, porque tú fuiste el que lo escribiste, el que lo estudiaste ya, lo descubriste, lo sabías. Y ese es el don y los talentos que tiene mucha gente para ciertas cosas, para los oficios, para el arte, para el canto, para aprender idiomas, para ciertas cosas, porque qué sé yo, viene ya, es una información acumulada, la información no se pierde. La información siempre viene en muchas vidas. Y hay otros que no, hay otros que, como digo, es que este mundo es vasto al infinito, tantas almas, tantos espíritus que hay, y hay mundos de que la gente haga lo que quiera en todos esos mundos, y hay regiones, y es un mecanismo pero tan grande, tan amplio, que como dice la Torá, la tierra Dios la ha dado a los hijos de los hombres, vivan y sojúguenla. Entonces todas estas regiones pertenecen a los espíritus, Dios la dio a los espíritus, y los espíritus somos los que hacemos, la divinidad rige todo, pero al final son regiones espirituales que todo lo que más manda por estas vueltas son los espíritus, que somos nosotros. Entonces es profundo, casi que parece ciencia ficción todo esto, pero son mundos espirituales muy increíbles, el mundo espiritual, que solo vemos un fragmento de ello en la materia, pero el tema es amplio, muy profundo. Vamos a tomar algunas preguntas y finalizar, llevamos ya casi 2 horas. ¿Cómo entender la redención? Sería un ticún personal, correcto. La redención personal para uno, ¿cuál es? Que yo logre lo que me propongo. Esa es mi redención. Hasta que me proponga otra meta y siga, porque es al infinito. No, siempre estamos en movimiento. La energía está en movimiento. Dios está en movimiento. Lo que rige el universo es el movimiento, y la energía se está moviendo constantemente. Se mueve a través de nosotros, los seres humanos. Somos energía. Se mueve a través del sol, de un río, de un arco iris, de la tierra, de los planetas. Todo se mueve. Nada está inmóvil. Entonces, al final hay una gran conciencia. No es, por eso decimos, sí, hay un tikkun o una redención personal, pero estamos al servicio de un tikkun olam, universal. Por tanto, hay una conciencia superior que nos está dirigiendo a nosotros en este momento, y nos está llevando a un propósito superior, nos está alineando con ese propósito. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros venimos aquí, como la persona no tiene conexión, no tiene esa conciencia, no quiere alinearse a esa conciencia superior, quiere alinearse a su propia conciencia, hacer lo que le da la gana. Bueno, pues es su libre albedrío, y lo dejan hasta que lo van
por situaciones de la vida, lo obligan o la obligan a que se alinee con el propósito para demostrar que el que manda no somos nosotros. Aquí el rey de reyes es uno y tenemos que alinearnos a ese propósito. Cuando nos alineamos a esa conciencia, a ese propósito, toda la bendición llega. Se acabaron el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabaron los problemas, se acabó todo, porque me alineé a la fuente de la abundancia, de toda la bendición. Es así. Esa gran conciencia cósmica universal. Y llegarán los momentos en que las almas no reencarnan más en este mundo y van a otros planos, a otros mundos donde solo son grandes seres, grandes conciencias, ángeles, otras dimensiones. Pero mientras tanto las almas son libres. Cada cual hace lo que quiera, el tiempo que quiera, pero hay una cuenta que te van llevando en la vida, en lo que vas haciendo. Y puedes comer todo lo que quieras, pues rompes el plato y lo vas a pagar. Te lo van a cobrar en esa vida o en la otra. A todos. Pero al final no es porque sea malo el sistema. No, nos están educando. Pero nos dejan sueltos porque no somos robots. No somos esclavos, somos libres. La mejor manera de enseñar a un hijo, deje que vive su vida. Un hijo no puede obligar, el padre no puede obligar al hijo que haga lo que quiere, no es su esclavo. La mejor manera de enseñarlo, usted le puede dar consejos, ahí está la sabiduría disponible como usted quiera. ¿Quiere sabiduría? Como usted quiera. Los libros ahí están, como usted quiera. Usted no le obliga cuándo va a abrir el libro y cuándo no va a abrir y cuándo lo va a poner en paz. Eso es problema de cada cual. Entonces, así es la gran conciencia universal que llamamos Dios, el infinito. Él te deja a lo que usted quiera, es libre. La mejor manera de enseñar es que usted haga lo que quiera, pero cuidado, haz lo que quiera, pero esta no es tu casa para hacer lo que te dé la gana. Si rompes un plato, lo pagas. Porque ahí también le está enseñando que hay responsabilidad. Hay una cosa que se llama responsabilidad. Y como decíamos ahorita, con las sefirot que se quebraron, aún cuando llegó la disciplina divina reconfiguró todo y volvió a unir todo nuevamente. O sea que hasta en la disciplina divina hay misericordia y elevación para los universos, para las neshamot, para las almas. No hay injusticia con Dios. Lo que pasa es, como decía, la mente nuestra es una mente pequeñita, no vemos todo ese plan. Y por tanto, como no tenemos todavía la conciencia, no entendemos esto, el mundo va como loco. La gente no ve. Pero otra vez, por eso es que digo, a nadie se le puede dar todo. No, eso es poco a poco, que vaya entendiendo, asimilando, van muchas vidas. Todo es poco a poco. Lo mismo que tomó tiempo nacer, también hay tiempo para regresar. Como puse el ejemplo de los 12 vagones de tren de comida, nadie se come eso de golpe. Eso es toda una vida. Los conocimientos es igual, la conciencia es igual. Hay que vivir lo que la naturaleza te va a dar a ti en un periodo de tiempo. No te lo va a adelantar. Si te van a dar una cosa de aquí a 12 años o de aquí a no sé cuántas vidas, te lo van a dar allí. Porque la bendición está ahí. Uno es el que tiene que ir a donde está la bendición. No te lo van a tener aquí a la boca como un niño pequeñito. Al niño le dan la comida en la boca cuando es pequeño, pero cuando eres adulto, eres responsable. Tienes que trabajar y buscar la comida. Pues en el mundo espiritual es igual. Hay una bendición, está ahí. Tú la puedes buscar como tú quieras. A nadie lo obligan, a nadie lo fuerza, a nadie lo empujan. No. Cada cual tiene su ritmo y eso es una misericordia. Porque no somos una máquina, no somos un robot. Nadie nos está obligando a nada. Esa es la maravilla. Y al final, vuelvo a decir, te permiten hacer lo que quieras en tus vidas, haz lo que quieras, disfruta. Está bien. Eso se llama el libre albedrío. Cuando el alma se canse, ella va a coger conciencia de coger el caminito de vuelta a la casa. Así que no hay que preocuparse de nada. Y todos hemos pasado por ahí, porque yo también estoy por ese camino. Todos. Que alguien me muestre quién no ha pasado por ese camino. Que alguien me lo muestre. Porque vuelvo a decir, eso es que la gente ve, los grandes maestros, los iluminados. ¿Qué iluminado? Ese ha vivido no sé cuántas reencarnaciones y ahora que la gente ve el resultado, pero no ve todo el esfuerzo que hubo ahí. En esta vida o en muchas vidas. Es fácil ver el resultado, pero no viste todo el proceso, que tampoco fue fácil, que vivió y pasó lo mismo que tú puedes estar viviendo ahora mismo. Eso es muy importante tenerlo presente. Nada llega gratis. Dios no da nada de gratis. Todo es trabajo y merecimiento. Es así como funciona. Esa es la realidad. Hay almas que reencarnan más pronto. Hay almas que no reencarnan tan rápido. Hay almas que pueden reencarnar cada 500 años o cada 1000 años o cada 2000 o 5000. Hay almas que reencarnan enseguida, en segundos.
cada 100 años, pero las grandes almas no reencarnan muy rápido. Las grandes almas reencarnan cada 500, 1000, 2000 años o más. Y hay almas que no reencarnan nunca o nunca han bajado a la tierra. Y por eso es que parece, ¿no? Como que no se ven grandes maestros, y es porque no reencarnan mucho los grandes maestros, solamente se ponen como pilares en ciertas partes del mundo. Uno en la India, uno en China, uno en América, uno allá. Ya, con eso es suficiente para usted. Cuando usted es un experto, a usted no le hace falta un batallón para hacer la tarea. Con uno que usted mande, ya, ese es suficiente para lo que tiene que hacerse. Entonces el mundo espiritual es complejísimo, y lo que yo pueda estar hablando aquí es lo poquito que yo pueda saber o que pueda haber aprendido, porque eso es un mecanismo mucho más amplio. Siempre hay una cosa muy importante: rectificándonos nosotros, estamos rectificando automáticamente a los antepasados y a nuestros hijos también. Por eso el trabajo no es que otro lo haga, es uno el que tiene que hacer el trabajo. Automáticamente, cuando yo me rectifico, estoy corrigiendo todo mi árbol de antepasados. Pero ya yo, un trabajo bien hecho, también estoy dejándole un mejor camino a los descendientes que van a venir. Por eso el trabajo es uno, no es pensar que lo haga fulano, que lo haga el otro. No. Es ahora y es uno el responsable. Se llama responsabilidad. Coge adultez, coge responsabilidad de la vida de cada cual, no que otro me resuelva el problema. Es uno, es hora que ahora en la vida de cada cual hacer el ticún. Eso es muy importante. Bueno, gracias a las personas que están conectadas. Llevamos ya las 2 horas de aquí. Siempre un momento para hacer pausa. Quiero darle las gracias a todos los que se han conectado. Paciencia, nunca desesperar de la misericordia divina. Nunca desesperar de la misericordia divina. No estamos solos, estamos acompañados. La tefilá es clave, la oración es muy importante, porque la oración es como nos comunicamos con el mundo espiritual. Todo llega en el momento que deba llegar, nada es apresurado. Todo el que va apresurado, la persona que va apresurada, desesperada, la naturaleza no le da nada de lo que va desesperado, se desparrama, no tiene los recipientes para aguantar eso. Entonces, todo es poco a poco, estamos siendo guiados. Hay muchas oportunidades, hay muchas reencarnaciones. No hay que tener temor, la gente tiene miedo a la muerte. No hay que tener temor, la muerte no existe. La muerte es simplemente volver al mundo de la generalidad, soltar este cuerpo y después cogemos otro, y así. Y eso es algo que está, ¿quién se puede librar de eso? No hay que tener temor ninguno. Besat Hashem. La misericordia de Dios es infinita, precisamente. Nos dan tantas oportunidades y chances. Y todo el que usted ve que es, wow, qué gran maestro, esos grandes fundadores, esas grandes religiones o espiritualidades, eso también fueron almas que pasaron por muchas cosas, por de todo. Porque todos, la diferencia de esos maestros es que han vivido lo mismo que nosotros y saben, por tanto, lo que es la experiencia humana. Y saben todos los mecanismos. Uno no se puede saltar el proceso. Uno no se puede saltar el proceso, pero al final ve que está la transformación. Todo debe estar al servicio de la transformación. Y poco a poco es la asimilación de esas conciencias. Lo más importante de todo es darnos cuenta de esto. La unidad. Eso es clave. Unidad. Eso es lo más importante. Todo está conectado. Todo está interconectado. Besat Hashem. La próxima vez que avancemos en el estudio de esta obra, de este libro, que es lo que estamos estudiando, vamos a hablar sobre los secretos del Sefer Raziel, porque les decía que esta es la primera clase, de hecho, o la semana pasada, pero bueno, sobre el estudio de esta obra, que es básicamente todo un recorrido sobre la Kabbalah, las enseñanzas de todos esos grandes cabalistas. Por ejemplo, para que vean, vamos a estar estudiando con esta obra precisamente aquí, ¿no? Los grandes conceptos de la Cábala, el concepto de la Sefirot, Shevirat Eskelim, ya lo vimos hoy. Vamos a hablar luego de los cabalistas antiguos por diferentes regiones, los cabalistas primeros, los cabalistas italianos, los cabalistas sefardíes, etc. Hablaremos sobre los textos claves como es el Sefer Raziel, el Sefer Yetzirah, el Sefer Bahir, el Sefer HaZohar,
Vamos a hablar de los cabalistas de Italia, de España, del sur de Francia. Vamos a traer enseñanzas de la cábala de esos grandes maestros, de Rabbi Asriel de Girona, de Rabbi Isaac el Ciego, de Rabbi Shlomo Moljo, de Rabbi Menachem Recanati. Hablaremos de los cabalistas medievales de Europa, como es Rabbi Yehuda Hasid, Rabbi Yehuda Loev, el Maharal de Praga. Hablaremos de los cabalistas de Safed. Hablaremos de los maestros hasídicos. Yo no sé qué tiempo nos tomará que yo haga vídeos de todo este libro. Son como 500 páginas, así que aquí estaremos haciendo vídeos hasta que Dios nos dé vida, nos llame al mundo espiritual. Entonces aquí la idea de esto es rescatar las enseñanzas de todos esos maestros. Y casi 500 páginas, me parece que hay, no sé, 400 páginas. Estaremos dando clases de cada una de ellas. Obviamente, para mí es imposible dar todo lo que está en este libro, así que lo que podamos compartir será lo que nos alcance el tiempo. Trato de que sea entre 1 hora y media, aunque 2 horas llevamos. Cada transmisión va por 2 horas y otra vez hacemos lo que podemos. Eso es la parte más importante. Y recuerden eso, hagamos lo que podamos. No nos atormentemos por lo que está fuera de nuestro alcance. Eso también se llama humildad. No, el mundo no lo dirigimos nosotros. La gente a veces se sufre porque no logra las cosas que quiere. Pero es que el mundo no se dirige a nuestro gusto. También hay que reconocer que no lo podemos todo. Eso nos ahorra dolor y sufrimiento. Entonces, ¿quisiera yo dar todo ese libro? Bueno, sí, pero no puedo, humanamente. Y tampoco no sé si lo podrán soportar. Hay que entender estos conceptos por eso mismo. Así que bueno, Besat Hashem, hagamos lo que podamos. Vendrán otros maestros a continuar la tarea. Gracias a todos. Muy buenas noches. Que Hashem les bendiga. Shalom a todos.